Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Jessica, Jessica 014-920, apagás tu micrófono porque estamos escuchando lo que pasa en tu casa. Gracias. Bueno. La muteo yo a Jessica, así no escuchamos lo que pasa en su casa. Bueno, ¿cómo están? ¿Todos bien? Ahí me saludan por el chat. Buenas tardes a todos. Buenas un gusto tardes, volver a encontrarnos, un gusto. Bueno, hola, buenas tardes a todos los que saludan por el chat y a todos ustedes. Bueno, espero profe, que yo no hayan... la veo, no sé si es eso solo yo. No puse la cámara, esperá, porque cuando voy prendiendo, voy desactivando el video. Ahí estoy. Aquí estoy, niños. Ahora sí. Ahí está. Perdón, porque me escuchaban pero no me veían porque había desactivado el video cuando me conecto, así no me ven que me estoy preparando. Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a seguir con créditos y vamos a empezar con inversiones en la medida que lleguemos, si no, no hay apuro porque tenemos tiempo. Estamos bien con el cronograma, estamos avanzando muy bien, así que no hay problema. Entonces hoy quería empezar con alguna cuestión de novedad de hoy, por las dudas, para que ustedes les avisen a sus familiares o a sus amigos, que hoy está venciendo, 15 de abril, está venciendo la registración de los contratos de alquiler en la página de AFIP, ¿sí? No sé si estaban enterados. Entonces... No estaba enterada. No, bueno, pues quizás algunos sí, otros no, entonces les vamos a contar de qué se trata esto para que tengan una novedad. Aparte, a mí me pasaba, no sé si a ustedes, que cuando estaba cursando en la facultad, mis padres siempre me preguntaban cosas de la economía y yo había cosas que obviamente no sabía comentar, no sabía contestarles porque yo no había estudiado eso o no tenía la bola de cristal a veces para contestarles lo que me preguntaban, ¿no? Pero bueno, es lindo estar informado de algunas cosas porque nos pueden preguntar los conocidos y entonces uno queda bien, ¿no? Porque si no dicen, pero que vas a la facultad, pero no estás en órbita, no estás en onda, ¿no? Bueno, entonces lo que les quería contar de los contratos de alquiler es lo siguiente. A ver, hoy hay un sistema que se llama RELI, R-E-L-I, ¿sí? Registro de Locación de Inmuebles, que es un sistema ante todas las nuevas normativas, digamos, cuya presentación por primera vez había que hacerla entre el 1 de marzo pasado y el día de hoy, 15 de abril, ¿sí? Entonces, ¿qué contratos de alquiler había que registrar hoy? ¿Quiénes tenían obligación de registrarlos? ¿Cómo hay que hacer para los próximos que sigan venciendo? Es información, digamos, de último momento y bueno, si alguien no lo hace hasta el día de hoy, lo puede hacer en los días sucesivos y seguramente no le va a pasar nada, pero es importante que lo hagan. Entonces, ¿qué les quería contar? A ver, cuando uno es propietario de una propiedad, ya sea un local, un departamento, una casa, un terreno que alquila con algún motivo, tiene obligación de declararlo ante la AFIP, ¿sí? Entonces esta obligación nació por primera vez entre el 1 de marzo del 2021, repetimos, y el día de hoy, 15 de abril del 2021. ¿Quiénes tienen que declararlo? Bueno, los obligados principales de declararlo serían los dueños de esas propiedades, los que los ponen en alquiler y tienen algún contrato firmado, ¿sí? Pero en su defecto podría declararlo el inquilino, ¿sí? O el señor o la señora de la inmobiliaria, si hay una inmobiliaria que actúa como intermediario, ¿de acuerdo?
Entonces, cualquiera de esos 3 tipos de contribuyentes puede declararlo entrando en la página de AFIP con su propio quit y su propia clave fiscal, por supuesto, y declarar ese contrato de alquiler vigente ante la AFIP. Entonces, repetimos, los dueños de las propiedades, en primer lugar, en todo caso los inquilinos también podrían declararlos y las inmobiliarias intervinientes también podrían declararlos. Bien. ¿Qué implicancias tiene esto? Obviamente, si yo supónganse que su abuela o su tía o alguien de su familia tiene una propiedad en alquiler. ¿Tiene obligación de declararla? Sí, siempre. Así sea jubilado, persona en relación de dependencia, ese alquiler pertenezca a una persona física, pertenezca a una sociedad. Ese alquiler sea de 2 o 3 años el contrato, de una duración de 2 o 3 años, sea un alquiler temporal, sea un alquiler de casas de vacaciones, hay que declarar todos los contratos de alquiler que se firmen, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, esto se hace de la siguiente manera. Primero, antes de entrar a la página de AFIP, yo tengo que tener el contrato de alquiler con todas sus firmas al pie o a los costados, y la certificación ante escribano, si es que la tienen, con todas esas firmas, escanear el contrato de alquiler y guardarlo en un archivo PDF. ¿De acuerdo? Ustedes lo tienen ahí en su computadora con un nombre de archivo, supónganse alquiler de la calle Lavalle al 1840, y lo guardan en un archivo. Bien, en PDF. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a cargar toda la información de ese contrato en la página de AFIP, tienen que tener, además de todos los datos declarados, adjuntar ese contrato en archivo PDF y mandarlo a la AFIP. Entonces, no pueden cargar todos los datos en un momento y mandar el archivo después porque van a perder todo lo que cargaron, tienen que hacerlo todo en simultáneo. Por eso les digo, tengan el contrato previamente grabado en un archivito. Bien, entonces, ¿qué les va a pedir el sistema? Les cuento más o menos porque es lo que, digamos, uno estuvo cargando todos estos días. Primero, tener que poner los datos del propietario, ¿sí? Ponemos la quit del propietario, digo la y no el quit, como decimos normalmente, porque es la clave única de identificación tributaria. En realidad todos decimos el quit, pero es la quit, porque es la clave única de identificación tributaria. Entonces ponemos eso. Automáticamente al poner la clave del dueño, que somos nosotros y lo estamos declarando nosotros, por ejemplo, nos va a saltar nuestro nombre, y le damos enter a esa primera pantalla. Después pasamos a una segunda pantalla donde van a estar el inquilino, quien alquila el local, el locatario. Entonces los datos del locatario serían también su número de quit, y al cliquear número de quit o quil va a aparecer el nombre de la persona. Bien, después pasamos a los datos del inmueble. Pero antes les quiero decir, una propiedad puede estar a nombre de una persona o de más de una persona. Entonces puede haber dos locadores y también puede haber, por ejemplo, 2 locatarios. O sea que el sistema nos permite eso, permite agregar un locador y agregar un locatario. O sea, agregar un dueño y agregar un inquilino. Bien. Después pasamos a otra pantallita donde nos pide los datos del inmueble y nos van a preguntar si es nuevo inmueble. Les tenemos que decir que sí, porque es la primera vez que lo vamos a registrar. En ese caso yo les aviso, nuevo inmueble no quiere decir que es un inmueble que lo compramos recién o que está nuevito. Puede ser un inmueble de 30 años o de 60 de antigüedad. El tema de nuevo inmueble o nueva registración es que lo cargamos por primera vez en el sistema, ¿de acuerdo? O nuevo domicilio, dice. Entonces, cargamos el domicilio supongamos que alquilamos un departamento, le tenemos que poner calle, número, localidad, partido, y demás, y código postal. Bien. A continuación nos pide que carguemos datos específicos del contrato, es decir, en qué fecha firmamos el contrato, ¿sí? Entonces ponemos la fecha en la cual firmamos el contrato y después nos pide la fecha de vigencia de ese contrato, es decir, el contrato supónganse que por 2 años o por 3, según sea una vivienda o un local comercial, entonces va a ir desde supónganse que volcamos un contrato que se firmó el 1 de diciembre del 2020 hasta el 30 de noviembre del 2022 o del 2023, según sea comercial o vivienda. Bien. Y después nos va a pedir de qué forma nos pagan el alquiler, si es por transferencia bancaria, si es en efectivo.
nos va a pedir el periodo por el cual nos pagan, normalmente va a ser mensual, pero a veces, bueno, puedo firmar un alquiler trimestral, cuatrimestral, anual, qué sé yo, todo depende. Y entonces, en función del periodo que le marcamos, si es mensual, pondré después el valor en pesos o en dólares, lo que haya firmado en el contrato, o en qué moneda lo haya firmado, lo ponemos ahí, y el sistema nos pide que ingrese, si le pusimos mensual, pondremos el valor de un mes, si le pusimos anual, pondremos el valor del año, ¿sí? No nos pide la cláusula de ajuste ni nada, nos pide el valor del primer pago, cómo se va a hacer el primer pago. Bien, luego de esto, creo no equivocar, no olvidarme, nos pregunta si es con qué destino, si es para vivienda o si es para uso comercial, y luego nos pide que adjuntemos en PDF ese contrato de alquiler. Y entonces lo adjuntamos y lo mandamos. Y el sistema nos da un acuse de recibo de lo que hemos presentado. Acuérdense, esto está vigente y el primer vencimiento es el día de hoy, a las 24 horas. Si ustedes tienen que cargárselo a algún familiar, van a entrar con la clave y la quit de ese familiar a la página de AFIP y tendrían que cargar el sistemita Reli, el rectangulito Reli que figure en esa página. Para cargarlo, ¿qué hacen? Cliquean donde dice administrador de relaciones de clave fiscal, van a donde dice AFIP y ahí marcan el sistema Reli. Fíjense que está por orden alfabético, pero hay dos lugares donde aparece la R, entonces fíjense que no es la primera, sino la de más abajo, donde dice Reli en mayúscula. Le dan Enter a Reli, luego hacen un refresh de la página de AFIP, o si no, salen y vuelven a entrar, y queda registrado el sistema, y ahí pueden comenzar a operarlo. Ahí tengo una pregunta en el chat, me preguntan, ¿cuál es la cantidad mínima en años para alquileres comerciales y para los de vivienda? Bueno, son 2 años y 3 años, ¿sí? Entonces, ustedes siempre que tengan que firmar un alquiler, fíjense, googleenlo, googlean directamente, vigencia de los contratos de alquiler, 2 años y 3 años, ¿sí? Entonces, en eso estamos con la nueva ley de alquileres ahora, porque antes eran todos por 2 años, ¿recuerdan? Pero ahora son 2 y 3 años respectivamente. Profe, Bueno, yo tenía una consulta. ¿Esto es solo en Cava o en provincia también? no, en toda la Argentina, en toda la República Argentina. Claro. Sí. Todo lo que sea de AFIP, chicos, miren, esto es importante que lo sepan futuros contadores. Todos ustedes son futuros contadores públicos. Es importante que lo sean. Cuando hay algo que hay que hacer ante AFIP, cuando un impuesto depende de AFIP, es nacional. Es de La Quiaca a Ushuaia y de Salta a Misiones, por todas las latitudes. La AFIP no tiene diferencia alguna en ningún trámite en toda la República Argentina, ¿sí? Todo lo que sea impuesto nacional depende de AFIP y es igual para todo el país. Entonces, Está bien, profe, disculpe, otra consulta. ¿El contrato tiene que ser firmado por un escribano o algo legal? ¿O puede ser en un acuerdo que yo tenga con el dueño, pero que esté solo en la firma mía y de él? no, los dueño. contratos para que sean válidos y oponibles a terceros, Claro. tienen que estar las firmas certificadas por escribanos siempre, chicos. Siempre que firmen un contrato de alquiler, lo van a firmar el propietario y él o los inquilinos, o él o los propietarios, ante escribano público, ¿sí? Porque el escribano público, ¿qué hace? Da fe pública de que ese es un instrumento legal, ¿sí? Entonces, si ustedes firman un contrato con el inquilino, y no certifican las firmas ante escribano, el día de mañana el inquilino les puede decir, no, esa no es mi firma, yo no fui el que firmé. ¿Y cómo lo prueban ustedes? El que la persona en la República Argentina que da fe pública de La Quiaca a Ushuaia de un instrumento público es un escribano público. Entonces, no por ahorrarme unos pesitos, unos pocos pesos que te va a cobrar el escribano por certificar las firmas, después podés tener un problema de Padre y Señor nuestro. Así que siempre... Sí. Por lo general es así, válido con el escribano y todo, pero también hay contratos que existen, que son firmados sin escribano, pero es un contrato igual. Sí, por supuesto que es un contrato, pero no es oponible a terceros. Si no tiene la firma del escribano. Entonces, en ese caso no lo subo a ver, chicos.
Sí. No, por eso. Todas las cosas tienen que estar hechas como corresponden. En la Argentina estamos muy acostumbrados a hacer las cosas como no corresponden, y después así nos va. ¿Sí? Así nos va, como nos está yendo ahora con las cosas mal hechas, a todos, lamentablemente, no por culpa nuestra, sino por culpa ajena. Entonces, las cosas hay que hacerlas como se deben hacer. Y las cosas en la República Argentina, y esto es una enseñanza para todos, más allá del tema que estamos tratando, existe una Constitución Nacional, existen los decretos del Poder Ejecutivo que tienen que respetar la Constitución Nacional. Existen leyes que tienen que respetar la Constitución Nacional, ¿sí? Y estamos tan acostumbrados a que las cosas se hagan violando la Constitución Nacional que por eso hacemos las preguntas que hacemos. No te lo digo a vos que me estás preguntando muy respetuosamente y correctamente y te voy a contestar de la misma forma, pero es para que nosotros veamos la dimensión de las cosas. Lo que nos pasa hoy en la República Argentina es porque no se respeta la Constitución Nacional. Entonces, lo mismo nos va a pasar si no respetamos las normas que existen, si firmamos un contrato y no lo certificamos ante escribano, si hacemos las cosas violando las normas impositivas. Y ustedes, como futuros contadores públicos, esta es quizás la mejor enseñanza que yo les pueda dar en todo el cuatrimestre, tenemos que respetar las normas y tenemos que hacerlas respetar. Porque todo lo que nos pasa es porque hay gente que no respeta las normas. Entonces, si existe un artículo de la Constitución Nacional que dice que la circulación en la República Argentina está garantizada por la Constitución, no puede haber un DNU que me la prohíba. Puede haber normas que ordenen a la gente. Puede haber normas que le recomienden a la gente correctamente, me parece, que se cuide, que no haga desastres, ¿sí? Que no ande sin barbijo, que se cuide de este bicho asqueroso que nos va a matar a todos si no nos cuidamos. Pero no puede haber restricción a la circulación en la República Argentina, ¿sí? Y lo que nos están planteando hoy es un estado de sitio. No lo llaman de esa manera, pero es un estado de sitio. Entonces, ojo con empezar por, gracias por pensar lo mismo, Pamela, y yo sé que hay muchísima gente con cerebro que piensa lo mismo. No estoy haciendo un discurso político, estoy defendiendo como docente la libertad de nuestra Constitución Nacional. Estoy diciéndole, cuidado chicos, cuidado porque nosotros tenemos el derecho de exigir como ciudadanos que nos respeten. Y no queremos ser Venezuela y no queremos ser Cuba, queremos ser Argentina. Sí, tal cual, como docente y como persona lo estoy diciendo. Y ustedes son alumnos y son personas, ustedes no son un número de registro. Por eso, miren, les iba a hablar del RELI y termino hablando de la Constitución Nacional, pero quizás es mi mejor clase de todo el cuatrimestre o lo mejor que les puedo dejar a ustedes. Porque viví, gracias Ani, gracias, yo también los banco, siempre los voy a bancar. Miren, les hablo y se me pone la piel de gallina, pero no quiero que mi país sea Venezuela. No quiero que mi país sea Cuba. Yo estuve en Cuba, yo sé lo que es Cuba. No quiero Cuba para mi país, no quiero Venezuela para mi país, quiero Argentina libre. Quiero que me dejen trabajar, quiero que me dejen expresar, quiero que me dejen defenderme. Me tengo que cuidar, obvio que me tengo que cuidar. Obvio que no tengo que salir a bolichear a la noche para contagiar a otros o contagiarme. Pero tenemos que vivir en libertad. Y si no la defendemos nosotros, no nos defiende nadie. Cuba y Venezuela empezaron así, con una pavada, ¿sí? Con una restricción mínima un día, con una restricción un poquito mayor otro, y con el avasallamiento de todos los derechos humanos al día siguiente. Porque yo quiero mis derechos humanos, para mí, para ustedes, sobre todo para ustedes. Yo ya estoy hecha, por eso puedo hablar libremente. Pueden grabarme, pueden hacer lo que quieran. No hay problema, yo ya estoy hecha, pero ustedes necesitan una vida buena, ustedes necesitan tener la vida buena que tuve yo en libertad y democracia los últimos 30 años, entonces ustedes también merecen eso, pero no nos tenemos que quedar de brazos cruzados, tenemos que actuar. Entonces,
Lo que yo quiero para ustedes es que sean felices, que sean libres, que si quieren ir a Jujuy, a Misiones, a Córdoba, o si quieren viajar un día al exterior cuando este bicho se muera, puedan hacerlo. Y quiero que puedan trabajar y que tengan derecho a trabajar y que su peso valga, que lo que ganen les sirva para ahorrar y para comprarse una casa y para que la casa sea de ustedes y para que después se puedan comprar un auto, puedan formar una familia. Y no que alguien les dirija la vida. Quiero que la vida la elijan ustedes. Por eso les hablo, ¿sí? Entonces, volviendo a los contratos, si yo quiero que las cosas salgan bien, tengo que hacer las cosas bien. Si yo firmo un contrato con propietario, con un inquilino, y no lo registro ante un escribano público, el día de mañana puedo tener un problema. No, gracias a ustedes, por favor, a ustedes. Los quiero, los amo y quiero que sean felices. Lo más importante en la vida no es aprender contabilidad, es ser felices. Y para ser felices tienen que ser libres, ¿sí? Yo no puedo ser feliz en un campo de concentración y no puedo ser feliz en Venezuela y no puedo ser feliz en Cuba. Tengo que ser feliz en la Argentina. Gracias, chicos, gracias, me emocionan y los amo y es muy triste. Y si no cambiamos el rumbo, vamos a eso. Yo se los dije a mis alumnos en el 2014, en el 2015, y se los vuelvo a repetir ahora, ¿sí? Entonces, decidan ustedes lo que quieren ser. Exacto. Sos mamá y querés lo mejor para tus hijos. Gracias, gracias. Decidan ustedes, definan ustedes, ¿sí? Cada uno es dueño de pensar todo lo contrario a mí, por supuesto. Y si piensan todo lo contrario a mí, me quieren refutar, abran el micrófono y me refutan. No los voy a calificar mal por eso. Yo no soy vengativa. Y es muy triste que nos gobiernen los vengativos. Yo no soy vengativa. Yo soy abierta y si alguien me quiere decir, usted está totalmente equivocada, profe, lo admito y lo voy a escuchar. Pero sé que les hablo con el corazón, que es la única forma de vivir, con rectitud y honestidad. Entonces, si queremos que las cosas funcionen bien, si queremos poder defendernos un día de que el inquilino se quedó viviendo en nuestra casa, la que compramos con todo el esfuerzo del mundo o la que compró nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo, nuestro hermano, y el día de mañana no puedo sacar al inquilino, como sucedía en otros tiempos, ¿sí? Entonces, para poder sacarlo el día de mañana, las firmas tienen que estar certificadas ante escribano público. ¿Sí? Bueno, profe, si no está con un escribano, ¿dónde se puede denunciar eso? No, sí o sí ante escribano público. El único personaje, el único profesional que da fe pública en la República Argentina en cuanto a firmas de otra gente es un escribano público, no otra cosa, no otra cuestión, ¿sí? Uno puede decir a la policía que te certifiquen la firma de un contrato de alquiler porque no te lo van a hacer, ¿de acuerdo? Es un escribano. No, digo, ¿dónde se puede ir a denunciar si el dueño no me quiere hacer firmar con un escribano? Bueno, debería hacerlo, ¿sí? ¿Y dónde lo puedo denunciar? Bueno, trata de primero que te lo haga firmar. No nos odiemos los unos con los otros, porque es lo peor que nos puede pasar, es lo peor que nos pasó, que nos hagan odiarnos los unos con los otros. No nos sumemos a eso. Seamos felices, seamos solidarios, tratemos de hablar con el dueño de la propiedad y no pelearnos con el dueño de la propiedad, ¿sabes? Es lo primero que te puedo... Profesora, bien. una consulta. Después tenés la justicia, que bueno, obviamente funciona mal en la República Argentina, por eso estamos como estamos, pero tenés la justicia para denunciarlo. Pero no me gusta hablar de denuncias, me gusta hablar de cuestiones proactivas. Hablemos de cuestiones proactivas. Entonces, el escribano da fe pública de eso. Un contador, que son ustedes, van a dar fe pública como auditores que un balance representa la realidad de esa empresa, ¿sí? Un abogado dará fe pública de otras cuestiones, defenderá a su cliente, ¿sí? Pero somos tres profesiones, que estamos íntimamente relacionadas, abogados, escribanos y contadores, los tres del mismo nivel en la República Argentina. Nunca piensen que un escribano es más que ustedes, que un abogado es más que ustedes. Ustedes estudiaron lo mismo que un abogado, que un escribano. Bueno, el escribano estudia más porque primero tiene que ser abogado y después escribano, ¿sí?
pero estamos al mismo nivel de profesionales y como tal debemos charlar con los otros profesionales al mismo nivel, ¿sí? Y tratar de defender a nuestros clientes, de defender a nuestra familia, de defendernos nosotros, ¿sí? Pero entonces, él puede registrarse aún sin la firma. Mira, vos podés registrar sin la firma del escribano, pero no sería lo más correcto, ¿sí? No sería lo más correcto. De hecho, muchos contratos de alquiler no se firman ante escribano para ahorrar costos, pero después, bueno, uno como propietario puede tener ese problema, que no te podés sacar nunca más al inquilino de adentro y tenés que hacer un montón de acciones. Siempre si estás más cubierto con todas las cosas hechas legalmente, con todos los trámites hechos legalmente, va a ser mejor. En el libro de respuestas concretas a preguntas básicas, me hace una pregunta, bueno, esperen un poquito, a ver. Había que leer el capítulo 4.7, pero el final de ese punto habla de bienes de uso. ¿Esa partecita no entra en el primer parcial? No, lo que sea bienes de uso no entra para el segundo. Bien. Esperen que estoy leyendo el chat. Bien. ¿Tenés que hacerte monotributista igual? Me preguntan, para cobrar legalmente los alquileres. Bueno, ahí iba yo ahora hace un ratito, nos desviamos un poquitito con el tema del contrato, pero ya volvemos al eje. Entonces, vamos a contestar esto. Una vez que yo registro el contrato, dejen un minutito que me anoto algo para no olvidarme de decírselos. Lo que les quería decir es, si yo registro el contrato ante la AFIP, tengo que ser coherente, ¿sí? Y si registré el contrato ante la AFIP, también tengo que anotarme los impuestos que correspondan, ¿no es cierto? Porque o hago todo o no hago nada. Si no, si yo solamente registro el contrato ante la AFIP y no pago un impuesto por ello, estaría equivocado porque estaría siendo incoherente y estaría poniendo la cabeza mía en la boca del león, que es la AFIP, ¿sí? Porque me va a venir a comer si yo no pagué impuestos. Entonces, si yo declaro el contrato ante la AFIP, obviamente lo que tengo que hacer es inscribirme en un impuesto nacional e inscribirme en un impuesto provincial. ¿De qué estoy hablando? Por un lado, tengo que inscribirme ante la AFIP o en monotributo o en IVA más ganancias, depende del monto del contrato de alquiler y de si yo tengo otras actividades o no que me suman a mis saberes, ¿no es cierto? A todo lo que yo facturo. Entonces, o voy por el lado del monotributo, si los parámetros me dan, si todo lo que yo facturo en el año me da para ser monotributista, o voy por el lado de IVA más ganancias. Esa es la primera gran división. Hagamos de cuenta que lo que alquilamos es un solo inmueble, o dos, o hasta tres, y ahí puedo ser monotributista. El máximo que me permite el monotributo es tener 3 unidades de explotación. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo otra actividad más que la de alquileres, si tengo hasta 3 unidades de explotación, supongamos 2 departamentos y una cochera, serían 3 unidades de explotación, o 3 locales, o un departamento, un local y una cochera, o 3 cocheras, la combinación que gusten, pero no más de 3, puedo ser monotributista. Pero también tengo un máximo de actividades. Entonces, si yo tengo otra actividad, ¿sí? Supónganse que yo facturo, no es mi caso, pero si yo facturara como monotributista, como contadora, ¿cuántas unidades de explotación podría tener en alquiler para no superar mis actividades? 2. 2, correcto, porque una actividad sería ser contadora y facturar como contadora, y 2 unidades de explotación como alquiler, total 3, no puede ser más de 3. Perfecto. Si tengo más de 3, si sumo más de 3, tengo que irme al IVA responsable inscripto más ganancias, no me queda otra alternativa. No le busquen la vuelta porque no existe, es lo máximo. Bien, entonces, para la AFIP, órgano nacional, impuestos nacionales, o soy monotributista o pago IVA y ganancias. Si soy monotributista, buscaré en qué categoría me corresponde inscribirme y declaro eso como corresponde. Pero además del impuesto nacional, yo tengo que pagar el impuesto provincial correspondiente. Entonces, tengo que ver
la legislación de la provincia en la que estoy actuando. Entonces, supongamos que yo vivo en la provincia de Buenos Aires y el inmueble que alquilo está en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, ¿dónde me voy a inscribir para pagar ingresos brutos por ese alquiler? ¿Dónde me voy a inscribir? ¿En qué organismo? En ARBA. En ARBA, correcto, Melina, en ARBA. Si vivo en provincia de Buenos Aires, el organismo que rige los impuestos provinciales en la provincia de Buenos Aires es ARBA. De ahí sale la patente del auto, el impuesto inmobiliario de la casa. Si tengo una lancha en el Tigre, pagaré el impuesto a las embarcaciones y pagaré ingresos brutos porque yo vivo en ARBA y el inmueble que alquilo está en ARBA. Supongamos, cambiamos de lugar. Nos vamos a donde estamos la mayoría de nosotros. Vamos a Cava, Ciudad Autónoma. Entonces, si voy a Ciudad Autónoma y vivo en Ciudad Autónoma y el inmueble que alquilo está en Ciudad Autónoma, me inscribo ¿en qué organismo? En AGIP, A-G-I-P, no AFIP, el nacional, sino AGIP, correcto, bien Carla por escribirlo, AGIP, que es Administración General de Ingresos Públicos, que es el nombre de el organismo provincial de recaudación de impuestos de la ciudad de Buenos Aires, Administración General de Ingresos Públicos de Buenos Aires. Bien, pero supongamos otra cosa. Supongamos que yo vivo en Cava y alquilo un departamento que está en provincia de Buenos Aires. Entonces, ni estoy en Cava ni estoy en provincia de Buenos Aires, estoy en los dos lugares. ¿Dónde me inscribo? ¿En qué tipo de ingresos brutos me inscribo ahí? En convenio multilateral. Correctísimo, correctísimo. En ingresos, en convenio multilateral, como dice Valentín y como decís vos, que es el régimen de recaudación de ingresos brutos de todo el país. Entonces, si yo vivo en Cava y tengo un inmueble en Entre Ríos, o vivo en Cava y tengo un inmueble en provincia de Buenos Aires, o vivo en provincia de Buenos Aires y tengo un inmueble en Córdoba, lo que me corresponde es el convenio multilateral, ¿sí? Entonces, o si estoy acá cerca, en ARBA voy a ARBA, o si estoy en Cava voy a AGIP, o si estoy en más de una jurisdicción, me corresponde convenio multilateral. Entonces, ustedes sepan que si algún familiar, amigo, novio de ustedes alquila un departamento, alquila un local, tiene que inscribir el contrato del RELI en la página de AFIP, tiene que inscribirse en monotributo o IVA más ganancias, y tiene a su vez que inscribirse en la jurisdicción que corresponda en el impuesto a los ingresos brutos, de la manera que vimos o de cualquier otra manera. Si estoy solamente en Córdoba y vivo en Córdoba y alquilo a Córdoba, será en Dirección de Rentas de Córdoba, ¿de acuerdo? Esto depende del lugar. Pero sepan, como contadores, como futuros contadores ya desde hoy, que tenemos impuestos nacionales e impuestos provinciales. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, ¿alguna preguntita más sobre el tema alquileres? ¿O alguna anécdota del tema alquileres que les haya tocado? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, nos vamos a seguir hablando de créditos. Vamos a compartir la parte 2 de créditos. Profe. Sí. Le puedo hacer una consulta, pero no tiene nada que ver con alquileres, digamos. Dale, decime, Dayana, si la puedo responder, con mucho gusto. Dale, más que nada fue más una situación cotidiana que me pasó. El otro día fui a comprar algo, digamos, y decía que había descuento con determinada tarjeta. Sí. Si yo no tengo esa tarjeta, ¿a qué precio registro el bien que quiero comprar si es para mi empresa, por ejemplo? Bueno, bárbaro. Entonces vamos a contestarle a Dayana. A ver, suponte que vos vas a un lugar y te dicen, a ver, el precio de contado, el precio si lo pagás en efectivo es 2.500. Si me lo pagás con la tarjeta naranja, suponte es 2.100. Bueno, el precio de contado normal es el precio de pago en efectivo, porque es la normalidad. Si vos lo pagás, en ese caso, con la tarjeta naranja, que tuviera un descuento especial ese día, los miércoles, en Unicenter, en la tarjeta naranja, por decirte cualquier pavada, eso es un beneficio que otorga la tarjeta.
Pero vos sabés que el precio de incorporación del bien es el precio de pago al contado. Y vos no tenés como ciudadano argentino la obligación de tener la tarjeta naranja, porque gracias a Dios todavía no nos han hecho algo por el estilo. Entonces, todavía. Entonces, el precio normal del bien es el precio de contado. En ese caso, si el precio de contado era de 2.500 y el precio pagando con la tarjeta del Club La Nación o la 365, la naranja o la verde o la roja, el precio normal es el precio de contado efectivo, que sería 2.500 pesos. ¿Sí? Ah, ok, genial, gracias, profe. De nada, Dayana, por favor. Bueno, ¿alguna consultita más? Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro tema que habíamos comenzado y desarrollado de créditos, ¿sí? Y entonces vamos a seguir con otra parte de los créditos. Entonces vamos a pasar estas pantallas. Vamos acá y decíamos que... espérenme un segundito. Que quiero ir bien con lo que habíamos hecho hasta ahora. Ah, sí, después vienen unos ejemplitos, ¿eh? Entonces, decíamos que los créditos se exponían al cierre, netos de sus cuentas regularizadoras, esto lo habíamos visto ya, ¿sí? Deudores por ventas, menos la previsión para deudores incobrables, documentos a cobrar, menos los intereses positivos a devengar, y documentos a cobrar, menos los documentos descontados, que no habíamos llegado a verlo todavía, ¿cierto? Entonces, esperen que voy a ir avanzando porque algunas cosas ya las vimos, ¿sí? Algunas cosas ya las vimos, déjenme avanzar en las pantallitas, que no quiero molestarlos con cosas que ya hayamos visto. Bien, esto lo habíamos visto ya. Vamos a los documentos descontados. Bueno, cuando hablamos de documentos descontados, y les voy a... Esperen, antes de mirar la pantalla... Vamos a, esto ya, que ya lo habíamos visto, no importa, vamos a contarles algo. Esperen, después tengo que ir a la pantallita 10. Vamos a poner esto, así no se me distraen. Un minuto. Para que me atiendan esto y después lo vemos con los ejemplos. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez del descuento de cheques? Es decir, a ver, yo tengo un cheque para cobrar, hoy es 14 de abril, tengo un cheque para cobrar el 30 de abril. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Esperar al 30 de abril para ir a depositar ese cheque. ¿De acuerdo? Bien. Pero existe en la República Argentina la posibilidad de descontar documentos. Entonces, si el documento es un cheque y yo hago un descuento de cheques, supóngase que tengo un cheque para cobrar el 30 de abril por 10.000 pesos. Pero yo necesito dinero hoy porque tengo que pagar hoy una deuda. Entonces, ¿qué hago? Me dirijo a mi banco y le pido si me pueden descontar ese cheque. Quiere decir, si me pueden dar dinero hoy por ese cheque. Entonces el banco que me dice, mira, sí, Adriana, no hay problema, vos sos clienta del banco, yo voy a tomar este cheque que vos tenés de 10.000 pesos para cobrar el 30 de abril, pero te voy a dar 6.000 pesos. Y yo, como estoy ahorcada y no necesito pagar una deuda hoy, no tengo de dónde recurrir para sacar dinero, acepto que ese cheque de 10.000 pesos, en vez de darme 10.000, me den 6.000, pero yo puedo cancelar mi deuda hoy. Entonces, el banco, ¿qué me está haciendo ahí? Me está cobrando el 40% del valor del cheque, el valor de 10.000, me está cobrando 40%, me está cobrando 4.000 pesos, que es como una comisión que se cobra el banco por hacerme ese favor de descontarme el cheque. Para el banco es un negocio, el banco tiene dinero de otra gente, me da los 4.000 pesos hoy, y el 30 de abril tiene 10.000 pesos, me da 6.000 a mí, perdón, se queda con 4.000, ese es el ejemplo, era 10.000, me da 6.000 a mí, se queda con 4.000 pesos míos, que es una ganancia para el banco, una pérdida para mí, yo resolví mi problema y el banco el 30 de abril va a tener una ganancia de 4.000 pesos, porque le va a cobrar al que firmó ese cheque los 10.000 pesos enteros. ¿Se entiende esto como concepto de descuento de documentos? Bueno, este mismo concepto de descuento... Sí, dime. Dime. No, que dije que sí, entendimos. Ah, perdón. Bueno, entonces pensé que me ibas a preguntar algo. Bárbaro, entonces, se entendió, genial.
Entonces, se entendió el concepto. Entonces vamos a ir a un concepto parecido. Lo mismo pasa hoy. Les pasará a ustedes, los que trabajan en alguna empresa, cuando le van a hacer una factura a una empresa grande por ahí, ¿qué pasa? Cuando van a facturarle, en vez de tener que facturarle una factura A, el sistema de AFIP les dirá, no, háganle una factura de crédito electrónica. Y ustedes dicen, oh, cielos, bueno, es lo mismo. En lugar de hacerle una factura A, le hago una factura de crédito electrónica A y es lo mismo. ¿Qué significa que tengo que emitir una factura de crédito? Entonces, supónganse que ustedes a la empresa A le hacen una factura de crédito electrónica. ¿Qué significa? Que esa factura puede ser negociada también con un banco, con una entidad financiera, y decir, bueno, a ver, yo hice una factura por 300.000 pesos, pero no quiero esperar a cobrarla, que el proveedor me la paga dentro de 60 días. Entonces, ¿qué hago? La voy a negociar con el banco. Entonces, lo mismo que hacía con el cheque, lo hago con la factura. Eso sería lo mismo. Y lo mismo con cualquier otro descuento de documentos, ¿sí? Por ahí yo tengo un pagaré, un cliente, en vez de pagarme con dinero, me firmó un pagaré. Y yo lo quiero descontar en el banco. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso les hice toda esta introducción. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a explicar el descuento de documentos, ¿sí? Y el descuento de documentos, ¿de qué se trata? Yo tengo un pagaré a mi favor y lo voy a negociar al banco para que en lugar de pagarme dentro de 60 días que decía el pagaré, tener la plata hoy, ¿sí? Y entonces voy a negociar eso. Entonces, para esto vamos a explicar cómo se hace contablemente. Pero yo les voy a contar algo. La cuenta de documentos descontados es una cuenta de orden, de las que llamamos cuenta de orden, y que, como dice en la pantalla, ya no se usan prácticamente. Se reemplazan a veces por notas a los estados contables, donde yo describo la situación. Mirá, desconté en el banco esta factura, o este documento, o este pagaré. Entonces, ¿por qué se reemplazan esas cuentas de orden por una nota en los estados contables? Para evitar confundir a los lectores. Si ustedes leen a Fowler Newton o cualquiera de los otros libros que ustedes tienen donde les relatan lo que piensa Fowler Newton dice que estas cuentas ya no se usan prácticamente y que en realidad confunden a los lectores. Y a mí me pasó como alumna, cuando era como ustedes chiquitita y estudié contabilidad, me confundían estas cuentas, no me gustaban mucho. Pero bueno, ya sepan que si en la actualidad Adriana Braidot tiene que hacer un balance en una empresa normal, no va a usar cuentas de orden, va a usar una nota a los estados contables. No va a usar esto que les voy a explicar. Pero se los explico porque tienen que saber que existe la posibilidad de registrarlo así, y si a alguno de ustedes le gusta registrarlo así, lo va a registrar así. Y otros van a pensar como yo, que van a preferir que sea simplemente una nota en los estados contables, ¿sí? Bueno, entonces vamos a explicar descuento de documentos. ¿Qué era esto? Como llevar el cheque al banco y que me den plata anticipada, o llevar un pagaré al banco y que me den plata anticipada, o llevar una factura al banco y que me den plata anticipada. Por eso no decimos de título descuento de cheques, o descuento de facturas, o descuento de pagarés, sino que decimos descuento de documentos, ¿ok? Bárbaro. Bueno, miren esto. Vayamos haciendo los mayores de las cuentas para entenderlo, ¿eh? Yo les digo cómo se hace la registración, pero ustedes vayan haciendo las T de los mayores. Una cuenta que diga documentos a cobrar, por favor, háganse una T de mayor a un costadito derecho de la hoja, documentos a cobrar. Otro T de mayores, hagan deudores por ventas. Otra T de mayores, pongan banco XX, no importa. Otra T de mayores, documentos descontados. Y otra T de mayores, intereses pagados por adelantado. Bueno, armen las 4 T ahí, mientras yo me sirvo mi vasito de agua, y vamos a ir haciendo las registraciones, y lo importante, vamos a ir llenando las T de mayores para entender lo que estamos haciendo, si no lo que estamos haciendo es muy etéreo y no se entiende. Entonces, hagamos esto. La primera registración es documentos un asiento, ¿no? Documentos a cobrar a deudores por ventas. Documentos a cobrar por 4.000 a deudores por ventas. ¿Qué estamos haciendo? En un momento hicimos una venta. Hicimos deudores por ventas a ventas, ¿sí? Por 4.000.
En otro momento, esa venta, como el cliente no me pagaba en término, le dije, bueno, vamos a firmarme un pagaré. Entonces, en lugar de dejarlo en deudores por ventas, lo mando a documentos a cobrar. Entonces, ¿qué registración hago? Cuando cambio algo que tenía en deudores por ventas, lo mando a documentos a cobrar, ¿sí? Hago documentos a cobrar a deudores por ventas. Entonces, ustedes pongan, en la T de mayores que decía deudores por ventas, pongan como que venía de antes, en el debe, deudores por ventas por 4.000. Pongan como que venía de antes eso. Ya lo habíamos registrado. Bien. Entonces, ahora hacemos documentos a cobrar a deudores por ventas. Entonces, ¿qué hacemos? En el mayor de documentos a cobrar ponemos 4.000 en el debe. Y en el mayor de deudores por ventas ponemos 4.000 en el haber. Entonces, ¿cómo les quedó deudores por ventas? Saldo cero. Les queda en cero. Perfecto, Romina, les queda en cero. Vale, perfecto. Les queda en cero. Bien. Entonces, ¿qué nos queda con cuenta abierta? Nos queda documentos a cobrar por 4.000, que es cierto, tenemos un pagaré por 4.000 pesos a nuestro nombre, es un crédito a favor nuestro, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces, ¿qué hago? Como necesito plata mañana, voy a ir mañana al banco, digo ahora no porque ahora ya es tarde, son las 4 menos 10, no puedo ni siquiera pedir un turno para ir al banco. Voy mañana al banco y le digo, mire, le traigo este documento de 4.000. ¿Me lo puede descontar? Sí, cómo no, Adriana, vos sos clienta, te lo descuento. ¿Cuánto me das? Te doy 3.700. Bueno, hoy en la República Argentina esto sería un golazo, ¿no? Porque les cobran mucho más tasas, porque todo está muy, muy descontrolado. Bueno, pero vamos a respetar el ejemplo. Entonces el banco me dice, yo por este documento de 4.000 te cobro 300 pesos. Entonces te doy 3.700. Yo me voy feliz porque tengo 3.700 pesos en mi cuenta y puedo pagar la deuda que tenía. Entonces, ¿qué registración hago cuando llego a mi empresa? Me entraron en el banco 3.700 pesos, porque el banco, por ese documento de 4.000 que se lo quedó, me da 3.700 pesos. Entonces, hago banco 3.700. Vamos al último renglón del asiento, documentos descontados por 4.000. O sea, tengo un documento descontado en el banco por 4.000. Y en el debe me quedó una diferencia entre la partida doble, me quedaron esos 300 pesos que son intereses pagados por el adelantado. El banco ya me cobró hoy 300 pesos por hacerme ese favor. Entonces, ¿cómo me queda el asiento? Banco ingresa por 3.700, pongan en su mayor de bancos 3.700 en el debe. Me queda intereses pagados por adelantado en el debe por 300, pongan en el mayor, en la T del mayor, intereses pagados por adelantado 300. Y creo una cuenta nueva, que es documentos descontados por 4.000 en el haber. Y lo mayorizan. Entonces, fíjense, me quedó la cuenta documentos a cobrar en el debe por 4.000. Y voy a simplificar. Me quedó la cuenta documentos descontados en el haber por 4.000. Yo ahí les puse documentos descontados, cuenta regularizadora del activo. En realidad es una cuenta de orden, pero la estoy llamando, yo les puse regularizadora, para que vean que si en el mayor de documentos a cobrar me quedó 4.000 en el debe, y en el mayor de documentos descontados me quedó 4.000 en el haber, el segundo mayor está regularizando al primero, ¿sí? Porque es el mismo documento, son los mismos 4.000 pesos. Pero la operación no está cerrada del todo. ¿Por qué? Este documento vence el 30 de abril. Entonces, recién va a estar cancelada la operación con las registraciones que voy a hacer más tarde, el día 30 de abril. Pero hoy, ¿cómo me quedó? Documentos a cobrar abierta por 4.000 en el debe y documentos descontados abierta en el haber por 4.000. Entonces, vamos a ver cómo sigue la vida. ¿Qué puede pasar? O sea, yo hoy resolví mi problema. Hoy 14 de abril o mañana fui al banco, registré esto, tengo mis 3.700 pesos con los cuales puedo pagar otra cosa y me cobraron 300 pesos, ¿sí? En el banco, que ya me los descontaron, no me los dieron, y quedó ese documento descontado en el banco. Entonces, ¿qué puede suceder? ¿Sí? En este caso, puede suceder que el día 30 de abril, esa persona que me dio ese pagaré a mí, pague el documento, o puede suceder que no tenga plata y no lo pague. Entonces vamos a ver las dos posibilidades.
si el deudor paga el documento, vamos a verlo primero, todo lo que vamos a registrar, y en segundo lugar vamos a ver qué pasa si el deudor no paga el documento y qué tenemos que hacer contablemente, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Si el firmante paga el documento, o sea, si ese cliente mío que me firmó un pagaré, va al banco y paga el documento. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo paga, está bien, cerró la operación, ya está. Yo tuve mis 3.700 pesos el día 14-15 de abril, el 30 de abril le pagaron al banco, el banco feliz cobró su plata, yo feliz que el banco cobró su plata, y lo único que tengo que hacer es dar vuelta a las cuentas que tenía para que me queden en cero, ¿sí? O sea, documentos descontados que tenía en el haber 4.000 pesos, la pongo en el debe, en este asiento, y documentos a cobrar que tenía 4.000 en el debe, lo pongo 4.000 en el haber. Entonces, se cerró la operación, ya está. El documento descontado se pagó en el banco, yo doy vuelta esas cuentas que tengo, hagan la registración de este asiento y mayorícenlo. Y van a ver que documentos a cobrar les quedó en cero y documentos descontados también les quedó en cero. Y como pasó el tiempo y llegó el vencimiento del documento, ¿qué me pasa? Los intereses pagados por adelantado se transforman en intereses negativos porque fue devengado el documento. Entonces, ¿qué hago? Intereses, 300, resultado negativo, a intereses pagados por adelantado, 300 pesos. Con esto, si ustedes mayorizaron todo esto, yo hablo despacio y repito las cosas para que ustedes lleguen a tiempo a mayorizar en las T y a internalizar el concepto, entonces me quedó documentos a cobrar en cero, documentos descontados en cero, los intereses me quedaron como un resultado negativo y yo esos 3.700 que me habían entrado en el banco ya los habría usado para pagar otra cosa. ¿Hasta acá se entiende todo el procedimiento, chicos? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto, vale, bárbaro, perfecto. Por ahora está bien, después hay que pasarlo, hay que hacerlo, ¿no? Pero por ahora... Claro, Cami, hay que hacerlo tal cual. Pero bueno, después ustedes lo van repasando, lo van mirando, pero por eso se los hago ver junto con los mayores de las T para que se entienda, porque si yo les hago los asientos solos, estoy seguro que, bueno, la mitad de ustedes son una luz y los hacen, pero la otra mitad se va a quedar pensando un ratito a ver cómo era esto y lo tiene que volver a mirar. Yo no lo entendí de entrada, era de la segunda mitad que no lo entendía de entrada y lo tuve que mayorizar para entenderlo. Entonces, si yo se los hago mayorizar ahora, se entiende, todo me queda en cero, está todo bárbaro, se resolvió la operación. Ahora miren cuándo no me va a quedar en cero. No me va a quedar en cero si yo hice toda esa misma, borremos lo que hicimos ahora, digamos, cerremos lo que hicimos ahora, vamos a ver el plan B. El plan B, ¿qué sería? Que el firmante no pague el día 30 de abril y entonces, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes antes de resolverlo? Piensen en la vida real. Si yo fui a descontar un documento en el banco y el banco me cobró esos 300 pesos, pero me dio los 3.700. Y llega el día 30 de abril y el firmante no paga los 4.000 pesos al banco. ¿Qué va a hacer el banco? ¿Me los cobra vos? Me los va a cobrar a mí, me los va a cobrar a mí. Espectacular, espectacular. El banco me lo va a cobrar a mí, ¿sí? Exactamente, me los va a cobrar a mí. Entonces, esa es lo que va a pasar. Entonces la registración no va a ser la misma que hice ahora, va a ser otra, ¿cierto? Vamos a ver cómo sería la registración. O sea, ya entendí el concepto, que es lo importante. Por eso no avancé en las pantallas para que ustedes entendieran el concepto. Si llega el 30 de abril y el que me firmó ese documento no se lo paga al banco, ¿el banco qué va a hacer? Págamelo vos, Adriana. Y después ocupate de cobrarle a tu cliente esos 4.000 pesos algún día. Entonces el banco siempre gana, chicos. Eso piénsenlo con mentalidad de contador. El banco siempre sale ganando, siempre sale bien parado. Lo que puedo perder soy yo. Bueno, vamos a ver qué pasa si no pasara todo esto que vimos acá y el firmante no pagara. Plan B. Bien, vamos al plan B. El firmante no paga. Entonces el banco me lo va a cobrar a mí. Vamos a ver. ¿El banco qué va a hacer? Me va a sacar directamente de mi cuenta 4.000 pesos ese día. ¿Sí? Bien. ¿Y yo qué registración tengo que hacer? Tengo que hacer documentos descontados en el debe por 4.000, ¿sí? A banco en el haber por 4.000. Ahí registro. Banco en el haber es que el banco me sacó 4.000. Y documentos descontados es que me volvieron a entrar los documentos descontados a mí. No los tiene el banco ahora, los tengo yo. ¿Sí? Bien. Entonces,
¿Sigue estando el documento descontado después de esta registración? No, quedó en cero el documento descontado, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué me volvió a quedar a mí? Me volvió a quedar el papelito del pagaré, ¿sí? Que voy a intentar cobrárselo a mi cliente. No vamos a decir que lo voy a usar para tirarlo a la basura, vamos a intentar cobrárselo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, me volvió el papelito. Entonces, ¿qué volvió a ingresar en mi patrimonio? Un documento a cobrar, vuelve a ingresar. Pero, ¿qué es? Un documento a cobrar vencido. Entonces, ¿qué hago en mi registración? Yo tenía un documento a cobrar abierto la cuenta, ¿se acuerdan? 4.000. Entonces, ¿qué hago? Hago documentos a cobrar vencidos, reclasifico esa cuenta. Este documento a cobrar no es ya un documento a cobrar, es un documento a cobrar vencido. Entonces, registro en el debe documento a cobrar vencidos por 4.000 y en el haber documentos a cobrar por 4.000. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Igualmente, en este caso, que el firmante no pagó, registro el devengamiento de los intereses, porque los intereses ya fueron, ya los perdí, obviamente. Intereses a intereses pagados por adelantado. Ese asiento es igual en las dos opciones. ¿Por qué? Porque llegó el 30 de abril. Llegó el 30 de abril. El cliente pagó, el cliente no pagó, igual tengo que devengar los intereses. Más allá del pago, ¿se acuerdan? El devengamiento. Muy bien. El interés negativo surgió. ¿Y qué me surgió a mí? O sea, la cuenta documentos descontados me queda en cero y vuelvo a tener ese papelito, pero que está vencido. Entonces, ahora con ese papelito lo llamo documento a cobrar vencido e intento cobrárselo a mi cliente de vuelta. Empiezo a volver a llamarlo por teléfono para que me lo pague. ¿Sí? Bueno, todo esto que ustedes entendieron tan claramente, por ahí es todo un entuerto, ¿no? El documento descontado, esto, el otro. Entonces, ¿qué dice Fowler Newton, mi amigo Quique? Que a veces es rebuscado, pero a veces es sencillo. En este caso, lo adhiero a él porque es sencillo. Cuando empieza a hablar mucho en inglés, yo lo entiendo, pero sé que todo el mundo no lo entiende. Entonces, digo, Quique, ¿por qué no hablas tanto, no escribís tanto en inglés en los libros? Escribí un poco menos, así te entienden todos. Entonces, a veces Quique es muy sencillo y me dice, mira, no me gusta esto, yo te lo explico, se hace así, pero no me gusta. Yo prefiero que pongan una nota en los estados contables que diga, descontamos un documento en el banco y todavía no está vencido. Y después verás qué haces. Entonces ustedes van a elegir el día de mañana como contadores hacer todo este procedimiento con estas cuentas. Si les gusta, bárbaro, los aplaudo y lo hacen. Y si no les gusta, hacen como yo, que ponemos una nota en los estados contables. Pero saben hacerlo. Bueno, genial, chicos. Bueno, ¿se acuerdan de nuestros amigos, los componentes ¿Profe? financieros? Sí, te escucho. A mí lo que no me queda muy claro es el documento a pagar, a cobrar que tenemos, que es un pagaré que nos da nuestro cliente. Sí. Este pagaré, ¿cómo? Porque ¿se lo cobramos al banco de él o al nuestro? Porque yo pensé que nos pagaban en efectivo, que nos viene a pagar en efectivo, o con un cheque, por ejemplo, o una transferencia de su banco. Entonces, claro, nosotros, ¿a quién le pedimos prestado? ¿A su banco? O sea, por adelantado, ¿a su banco? No, está bien la pregunta. No, espera. Acordate que yo dije, va Adriana a su banco y descuenta el documento. O sea, yo tengo que ir a mi banco a descontar el documento. O sea, no, pero está muy bien tu pregunta. Todo este sistema del descuento del documento, ¿vos con quién operás como empresa? O como persona física o como persona, o como empresa, con tu banco. Vos no tenés nada que ver con el banco del otro. O sea, vos no podés hacer nada con el banco del otro. El banco del otro no te puede pagar a vos. O sea, la única forma de que mi cliente, el que me debe la plata, el que me debe los 4.000 pesos, saque dinero de su banco es o haciéndome un cheque él o haciéndome una transferencia a él. Yo no puedo ir al banco de él y que el banco me pague a mí. No, ni loco. Porque eso, a ver, y podría ir al banco de él y que el banco me pague en ventanillas y el banco está abierto el día 30 de abril a cobrar ese cheque. Pero yo la operación la hice el 14, el descuento de documentos lo hice por adelantado al vencimiento del cheque. ¿Sí? El cheque decía, o el pagaré en este caso, como era mi ejemplo, páguese Adriana Braidot el día 30 de abril del 2021 la suma de 4.000 pesos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Sentarme a esperar al 30 de abril. El 30 de abril puedo hacer dos cosas. O deposito el cheque en mi banco, ¿sí? El pagaré, era un pagaré. Entonces, yo di no era un cheque esto, era un pagaré el ejemplo, ¿sí? Era un pagaré. Entonces, vamos a hacer esto.
vamos a explicar bien. El pagaré, yo tengo que esperar a que el cliente venga a pagármelo, o que me haga una transferencia bancaria él, o que me dé el efectivo él. Era un pagaré. El cliente me pagó yo le vendí mercaderías o servicios, me pagó con un pagaré de 4.000. ¿Yo qué tengo que hacer? Esperar al 30 de abril, ir a decirle al cliente que el cliente venga a pagármelo, o que el cliente me gire la plata a mi banco, o ir a reclamarle, che, pagame los 4.000. ¿Sí? Pero me lo va a pagar el cliente, llamémosle B me lo va a pagar voluntariamente, ¿sí? O en efectivo, o me va a hacer una transferencia bancaria, o me va a dar un cheque. Pero yo no puedo ir al banco de B a descontar un pagaré. El banco se va a matar a la risa, va a decir, ¿qué haces acá? Entonces, yo puedo ir a descontar un pagaré a mi banco, donde yo soy clienta, y mi banco me hace el favor de adelantarme la plata. Y se queda con ese pagaré para que lo pague mi cliente. Entonces, si el 30 de abril mi cliente se lo paga, bárbaro. El cliente ya me dio 3.700, el banco me dio 3.700, el cliente le paga a mi banco, está todo bárbaro. El problema es si no paga. Y si no paga, yo vuelvo a tener un documento a cobrar otra vez. Y tengo que esperar que el cliente me lo pague voluntariamente. Lo llamaré, le insistiré, le mandaré mail, carta, documento, todo lo que quieras, pero tengo que esperar que me pague. ¿Y cómo me va a pagar? Y voluntariamente él me va a pagar en efectivo, o él me va a pagar con una transferencia, o me dará un cheque. Pero yo no puedo ir al banco del otro a decirle, descontame este documento. No, solo puedo hacer esa operación en mi banco donde yo soy clienta. ¿Se entendió? Claro. Bueno, perfecto, gracias. No, perfecto. Clarísimo, sí, gracias. No, es que es algo, yo los entiendo, que no lo entiendo. Yo les dije, yo cuando me lo explicaron no lo entendí de una, no me lo explicaron tan claramente, pero no lo entendí de una, porque es complicado. Y es algo que uno no está acostumbrado, porque una cosa es depositar un cheque, cobrar un cheque, pero un pagaré, ¿quién usa hoy pagarés? A ver, yo les voy a decir en toda mi vida, no firmé nunca en pagaré y nunca recibí un pagaré, en toda mi vida, nunca me pasó. En 30 y pico de años de ejercicio, profesión, nadie me pagó con un pagaré, gracias a Dios, y no le tuve que dar un pagaré a nadie, gracias a Dios. Pero bueno, en otras empresas es normal, pero tampoco es lógico que uno lo conozca porque no sabe de esto, porque no le pasó nunca. Muy bien. Bueno. Entonces, dejamos estos documentos, ojo, después van a ver algunos ejemplos, ejercicios, si no se entiende me lo vuelven a preguntar el jueves próximo, no se hagan problemas, si les quedaron dudas volvemos a pasar el PowerPoint y lo volvemos a explicar o con otro ejemplo, no se preocupen. Bueno, nos vamos a nuestros amigos a repasar un poquito nada más, no quiero ser muy, muy molesta, son solo 4 pantallitas, repasemos un poquito componentes financieros implícitos. Yo lo repaso con todos los rubros, ¿vieron? Se los hablé el primer día de clase, el primer jueves les hablé de los componentes financieros implícitos con el precio de contado y demás. Y lo vemos con cada rubro, ¿sí? Que corresponda, ¿no? Bueno, componentes financieros implícitos. Son resultados financieros incluidos en una operación celebrada a plazos. En este caso, hoy estamos hablando de créditos, así que podría haber un crédito con algún componente financiero implícito. O lo podemos definir de una forma más fácil, quizás la diferencia entre el precio pactado de la operación y el precio de contado de la misma. Entonces son 2 formas sencillitas de definir los créditos, porque por ahí van algunos de los libros y la definición es bastante compleja, ¿no? Pero esta es fácil. Igual todo este material, ustedes anoten, pero lo tienen subido al campus, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, este sería la definición de componente financiero implícito. Y siempre tenemos que segregar los componentes financieros que detectemos que están implícitos en alguna operación y mostrarlos por separado. ¿Para qué? Para que la operación quede de alguna manera mostrada por su precio de contado, neta de esos componentes financieros. Ya sea que hable del rubro créditos, del rubro bienes de cambio, de cualquier rubro, siempre hay que separar los componentes financieros implícitos, ¿sí? Y mostrarlos por separado. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Y el ejemplo sería, a ver, vamos a hacer un ejemplo numérico de los componentes financieros implícitos, porque no sé, por ahí en alguno de los ejercicios de alguno de los temas lo vieron, pero vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, son 2 pantallitas nada más y no los torturo más con esto. Supongamos que yo quiero saber el precio de contado de una operación y el precio financiado.
Entonces, soy un comerciante. A ver, si me pagaran de contado, yo le cobraría este servicio o este bien, se lo cobraría 1.000 pesos al cliente. Pero si me lo paga más tarde, como vivimos en un contexto inflacionario, me tengo que cubrir de la inflación, porque si no, salgo perdiendo. Si yo cobro 1.000 pesos hoy, es una cosa. Si los cobro dentro de 3 meses, no es lo mismo. Entonces, fíjense, supongamos que la tasa de interés mensual les puse una operación súper fácil para que no tengan que usar la calculadora científica ni nada, para que sea una pavada. Yo digo que le cobro el interés a mis clientes, si me pagan más tarde, un 3% de interés mensual, ¿sí? Bueno, entonces la fórmula de interés no es interés simple, sino es interés compuesto, sino también termino perdiendo. Sería 1.000 por 1 más I a la N. ¿Eso qué significa? 1 es el capital, reemplaza los 1.000 pesos, más el interés es el 3% en este caso, y elevada a la N, que es el número de periodos. Entonces yo les hice un caso sencillo como que era un interés a 90 días, a 3 meses, del 3% mensual. Entonces, el interés es el 3% y la N son los periodos, 3 meses, 90 días. Entonces, el precio de contado es 1.000. ¿Y el precio financiado qué sería? 1.000 por 1 más el interés. Si el interés es el 3%, lo muestro matemáticamente como el 0,03, ¿cierto? Acá estamos, 0,03. Bien. Entonces, es 1 más el interés, es 1,03. Elevado a la N, o sea, multiplicado por 1,03 por 1,03. Entonces, 1.000 por 1,03 por 1,03 por 1,03 da 1.093. El precio financiado a 3 meses con una tasa del interés del 3% me da 1.093 pesos. Si yo hiciera un interés simple, el 3% de 1.000 sería 30 pesos y el interés simple me daría 90 pesos en 3 meses. 30 por 3 me daría 90. Entonces el precio sería 1.090. Pero estoy utilizando en este ejemplo, como se hace en la vida real, un interés compuesto. ¿Sí? Bien. Bueno, precio de contado 1.000. Precio financiado 1.093. La tasa de interés era el 3 mensual y el plazo de financiación eran 3 meses. ¿Sí? Bien. Ese era el ejemplo para que vean cómo se calcula. Es una pavadita, pero para recordar matemáticamente cómo se calculaba. Yo sé que ustedes todos lo saben, pero por si alguno se me quedó dormido en la clase de matemática, era eso. Entonces, en ese ejemplo, a nivel contable, eso era matemática pura. Vamos a nivel contable. 1.000 es el precio de contado. ¿Sí? 93 son los componentes financieros implícitos. ¿Sí? O sea, que no están pactados explícitamente. Yo no le digo, mira, si vos no me pagás de contado, te voy a cobrar un recargo. No, yo le digo, mira, te doy 2 precios, precio de lista, precio de contado, 1.000 o 1.090, 1.093 o 1.000, me pagás como te guste. Entonces, ahí hay un interés financiero implícito, obviamente, si estoy haciendo una diferencia entre que me pague dentro de un tiempo o que me pague hoy. Y el precio de la operación era 1.093, que era el precio de lista. Pero si yo quiero ver el precio real de la operación, el precio real es 1.000, porque es el precio de contado, como siempre explicamos. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Es un repaso nada más. Yo sé que lo sabían, es un repaso, pero bueno, por las dudas, para verlo matemáticamente. Bueno, de lo que vimos hasta ahora, ¿hay alguna duda? Sí. ¿Cómo? No escuché. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, sigo, o sea, me voy entonces terminamos con los créditos a nivel teórico-técnico y nos vamos al siguiente bloque. Estaba mirando el chat, muy bien la respuesta que le han dado a la pregunta del chat, perfecto, perfecto. La pregunta era, ¿por qué cuenta reemplazás a la cuenta de orden? Y justamente la respuesta era no lo reemplazás por ninguna cuenta, lo ponés como una nota en los estados contables. Y Valentín, para que quede claro, te lo explicó muy bien Vanessa, pero para que te quede claro, es cuando vos haces los estados contables, mostrás el balance numérico, mostrás el estado de resultados, mostrás el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, todos los cuadros anexos, y al final de los estados contables, casi al final, tenés
una hojita o varias hojitas que son las notas a los estados contables, donde vos haces aclaraciones de cómo evaluaste cada rubro. Y cómo evaluaste cada rubro, en uno vas a decir, los bienes de cambio fueron evaluados así, los bienes de uso fueron evaluados así, y si descontaste un documento, vas a poner en créditos, el señor fulano de tal me había dado un pagaré por 4.000 pesos, que yo los desconté en el Banco Río, suponete, el día 14 de abril del 2021, y obtuve 3.700 pesos, con lo cual hubo un interés de 300 pesos. Listo, eso es la nota a los estados contables, algo redactado en lugar de hacer un asiento en tu libro diario. Eso era la situación. Bueno, ¿alguna consulta más, duda, aclaración, pregunta, anécdota sobre todo esto? No. Bueno. Aparte quedó todo claro. Por ahora Quedó todo todo claro. Bárbaro, Vane, perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces vamos a hacer punto y aparte, buenísimo, y nos vamos a inversiones, que es el siguiente rubro. Yo voy avanzando, chicos, después si nos sobra tiempo, mejor, pero voy avanzando y vamos viendo temas, porque así les doy letra a las chicas para que puedan ir haciendo ejercicios. Si terminan los ejercicios de créditos, pueden ir haciendo ejercicios de inversiones. Bueno, por ahí me adelanto un poquitito, pero para que ellas puedan seguir, yo sé que ya vieron todos los ejercicios de bienes de cambio y empezaron con los de créditos, ¿verdad? Sí, ayer arrancamos con créditos. Tal cual, así me comentó Fer. Perfecto, perfecto. Entonces ahora tienen todavía el lunes y el miércoles para seguir terminando créditos, pero yo les adelanto ya el tema de inversiones, así ustedes también pueden ir mirándolo. Bueno, de los temas que hay para el primer parcial, inversiones vendría a ser el último teórico, ¿no es cierto? El último que incluimos en el primer parcial. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de inversiones. ¿Se acuerdan cómo se exponían las inversiones, no? Era el segundo rubro del activo, porque el primero era caja y bancos y el segundo era inversiones, Pero nosotros fuimos viéndolo desordenado para que ustedes fueran interpretando bien todo, y ahora que estamos más cancheros, ya pasó más de un mes de clase y demás, vamos a ver inversiones. Bueno, allá vamos. Nos tomamos el avión de inversiones, soñemos que viajamos en avión, que hace tanto que no podemos viajar. Bueno, concepto de inversiones. El concepto de inversiones son aquellas colocaciones de capital al margen de la actividad de la empresa, o sea que son excedentes de fondos. A ver, ¿cómo se interpretaría esto con un ejemplo para traducirlo al castellano básico? Veamos. Yo me dedico a la actividad agropecuaria, ¿sí? No, es mentira, no crean, no tengo ningún campito, nada, tengo un pedacito de pasto nomás. Pero bueno, supongamos que yo me dedicara a la actividad agropecuaria como actividad principal. Entonces, ¿qué hago? Crío terneros, los engordo y los vendo, ¿sí? Y eso tiene una determinada cantidad de meses en el año. Entonces, ¿ustedes se piensan que las personas que realizan actividad ganadera venden terneros todos los meses del año, como nosotros podemos vender fruta todos los días, o en el supermercado, la mercadería? No, los terneros se venden 1 o 2 veces al año como mucho, como mucho. Si hay una venta parcial, bueno, puede ser, pero en general uno los engorda, ¿sí? Los cría, los engorda y luego los vende. Bien, entonces hay una venta al año, 2 ventas al año, normalmente, puede haber excepciones, pero lo normal es eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo el año vamos haciendo gastos, inversiones y demás, y supongamos que en noviembre vendimos terneros. Entonces, en noviembre, todo el año no vendí nada, estuve gastando, y cobro todo ese dinero junto en noviembre. Entonces, ¿qué voy a tener como empresario? En un momento voy a tener un monto importante de dinero, pero tengo que hacerlo rendir hasta el próximo noviembre, o sea, tengo que cuidarlo, ¿sí?, para que no se me lo puedo gastar, porque necesito ahorraré una parte, pero el resto tengo que invertirlo en la crianza de los siguientes terneros durante todo el año. Entonces, ¿qué hago? En un contexto inflacionario tengo que pensarme algún mecanismo de inversión, porque si yo me quedo con los pesos, pierdo plata y no me rinde. Entonces,
En ese momento lo que tengo es un excedente de capital en un determinado momento, ¿sí? Entonces, con ese dinero o hago plazos fijos, o lo pongo en otra inversión, o compro divisas, o lo que fuera, para cubrirme de la inflación y para tratar de mantener mi capital. No digo ganar, porque en términos reales no voy a ganar, pero por lo menos cubrirme. Entonces, son colocaciones de capital al margen de la actividad de la empresa, porque yo lo que me dedico no es a las finanzas, me dedico a ser agropecuario. Entonces, esta actividad de inversiones es al margen de la actividad de la empresa y con un excedente de fondos que tengo en un momento para luego cubrirme, ¿sí? Entonces vamos a ver dónde se exponen las inversiones. Las inversiones, ya lo mencionábamos antes, se exponen en el activo y pueden llegar a ser corrientes o no corrientes. Y viene caja y banco e inversiones inmediatamente, ¿sí? Y en el activo no corriente, el primer rubro sería inversiones, ¿eh? Entonces, vamos a estudiar algunas inversiones que son típicamente inversiones corrientes y otras inversiones que son típicamente no corrientes. Después puede haber alguna mezcla entre las dos, pero hay algunas que por su naturaleza son corrientes y otras que por su naturaleza tienden a ser no corrientes. Entonces, los activos corrientes que vamos a estudiar más adelante son inversiones temporarias, o sea, invierto en un plazo fijo, por ejemplo, por un mes, por 2 meses, ¿eh? Es temporario, es por un ratito, por un tiempito. Y las inversiones no corrientes serían o que invierto en parte del capital de otra empresa, o sea, invierto un excedente de dinero que tengo en un momento y compro una parte del paquete accionario de otra empresa, u otro tipo de inversiones, ¿eh? Ahora las vamos a ir estudiando de a poco. Bueno, entonces ya vimos qué era el concepto y cómo era su exposición, o cómo va a ser, después vamos a estudiar profundamente cada uno. Bueno, y la evaluación, ¿eh? Concepto, exposición y evaluación siempre para cada rubro. La evaluación al cierre del ejercicio. Ustedes piensen en un plazo fijo, ¿sí? A ver, yo voy a hacerlo con este marcador como hago siempre, ¿sí? Y con una viromecita acá. Entonces, supongamos que hago un plazo fijo acá, supongamos que la virome que está en forma vertical puesta es el cierre de ejercicio, ¿sí? Y yo hago un plazo fijo acá, ¿sí? Pero el plazo fijo va desde acá hasta la otra punta del marcador. Supongamos que esto es el 1 de diciembre y esto es el 31 de enero. Hice un plazo fijo por 2 meses, ¿sí? Más o menos. Bárbaro. En ese caso, yo hago el plazo fijo el 1 de diciembre, recién voy a rescatar el dinero, cobrarlo del banco el 31 de enero, pero en el medio me cayó el cierre de ejercicio. Entonces, en enero me cae el cierre de ejercicio. Bien. Entonces, ¿qué hago? Me planteo cómo evalúo ese plazo fijo acá, al cierre del ejercicio, ¿sí? El plazo fijo era, supongamos, 1.000 pesos acá, y acá al final voy a cobrar 1.200. Si les hago un ejemplo tan fácil, me van a decir, bueno, Adriana, mira, de 1.000 a 1.200 había por todo el periodo 200 pesos de interés, ponés 100 pesos para este lado y 100 para este otro, ¿no es cierto? Se los hice fácil para que uno lo razonara. Entonces, estos 100 pesos que se devengaron hasta el cierre son intereses devengados al cierre. Y los 100 pesos que quedaron en el ejercicio siguiente, en enero, son 100 pesos a devengar al cierre. Eso se entiende bárbaro, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúo el plazo fijo al cierre del ejercicio? Dice, a su valor hay 2 formas de verlo. Una es, a su valor al vencimiento, o sea, 1.200, neto de los intereses a devengar al cierre. 1.200 menos 100 que estaban por devengar al cierre, 1.200 menos 100 lo evalúo a 1.100 pesos. ¿Sí? Esa es una forma de verlo. Y otra forma de verlo es pararse acá adelante y decir, a su valor de origen, 1.000 pesos, más los intereses devengados hasta el cierre, o sea, 1.000 más 100, 1.100. Entonces, depende de dónde está parado el espectador, lo definimos de una forma o de la otra. Si el espectador se para acá al final del vencimiento de la operación, dice 1.200 menos 100 es 1.100, perdón. 1.200 menos 100 es 1.100. Y si se para acá al inicio del periodo, dice, al inicio del plazo fijo, dice, a su valor de origen 1.000, más los intereses devengados al cierre, 1.100. 1.000 más 100, 1.100. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, esa es la definición. A su valor al vencimiento, neto de los intereses a devengar al cierre, o sea, 1.200 menos 1.000, o a su valor de origen, más los intereses devengados al cierre, 1.000 más 100, 1.100. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos.
profe, disculpe, yo, interés a devengar sería después del cierre del ejercicio, ¿no? Claro, porque el interés, si yo me paro al cierre, ¿sí? En este Ok. caso, en este ejemplo que yo te di, ¿no? En este ejemplo que yo te di, si yo estoy parada al cierre del ejercicio, acá, Sí. y estoy parada acá, en este momento, me pregunto, ¿qué intereses tengo por devengar? Y estos que vienen acá, estos que van después del cierre, ¿sí? Sí, y los que pasó sería intereses devengados. Devengados, ya están devengados. Ya pasó el tiempo, ya pasó desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre, ahí ya pasaron 30 días. Genial, gracias, profe. No, a vos, por favor. Bueno, genial. Vamos adelante. Esto ya lo dijimos, el ejemplo del plazo fijo era el que habíamos mencionado recién, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuviera que, supónganse que en el balance mi único rubro de inversiones fuera este plazo fijo del ejemplo que veíamos recién, del ejemplo de Fucsia. Entonces, dice que se expone, una vez más, neto de los intereses a devengar al cierre. Entonces, ¿cómo lo expondría yo? Inversiones en el balance, yo tengo que poner un solo numerito, no puedo poner 1200 menos 100, rayita 1100, no, tengo que poner un solo número. Entonces, en el balance, ¿qué pondría en inversiones si mi única inversión es plazo fijo? Pondría 1100, ¿sí? 1100. ¿Qué es 1100? La cuenta banco plazo fijo, 1200, menos los intereses positivos a devengar, 100. Pero yo en el balance tengo que poner un solo número, 1100. Después, en una nota a los estados contables, aclararé que esos 1100 que eran 1000 pesos que puse en el banco, más 100 de intereses devengados, o pongo 1200 de banco plazo fijo, menos 100 de intereses a devengar, lo cual es lo mismo. Lo ponen ustedes de la manera que más les guste, es igual. Las dos cosas quieren decir lo mismo, ¿sí? Pero visto desde dos puntos de vista diferentes. Pero yo lo expongo en el balance por 1100, por el resumen. Porque acuérdense que en el activo, en el balance, en el activo, en el pasivo, en el patrimonio neto, pongo todo resumido, un solo numerito por cada rubro. Después, el detalle lo tengo en las notas a los estados contables. Muy bien. Bueno, la clasificación de inversiones. Habíamos dicho hace un rato que hay inversiones temporarias e inversiones permanentes, ¿sí? Aunque, chicos, nada en la vida es blanco o negro, ustedes ya lo saben, ¿eh? Nada es 100% blanco, nada es 100% negro, nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo. Entonces, en contabilidad es lo mismo. Algunas inversiones a veces pueden ser temporarias y otras permanentes, pero en general tendemos a hacer una clasificación. El ser humano tiende a clasificar las cosas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ustedes en el placar que guardan todo mezclado o ponen en una pila los suéteres, en otra las remeras, en otro cajoncito las medias. Tendemos a clasificar todo. Bueno, entonces la clasificación de inversiones sería temporarias por un lado, permanentes del otro. Vamos a inversiones temporarias. Las características generales serían, a ver, esto es un resumen de los 3 libros, después ustedes leen bien su libro, el que están acostumbrados, el que les gustó más, y esto va a estar mucho más explayado. Pero yo les resumo para ordenarles el estudio. Por favor, no alcanza con leer solamente los PowerPoints o estudiar solamente de las clases, ¿sí? Para algo tienen el libro de teoría y tienen el libro de las preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, las inversiones temporarias tienden a ser de corto plazo. Están hechas en la empresa para obtener una renta adicional. Yo de la actividad agropecuaria quería tener una renta adicional para cubrirme un poco de la inflación, los intereses de plazo fijo. Y en general son de fácil realización. ¿Qué es una inversión temporaria? De fácil realización sería de fácil conversión en dinero. O sea, realizar algo es convertirlo en dinero. Entonces, si yo constituí un plazo fijo, en la época que iba al banco, llevaba la plata, me daban un certificado de plazo fijo y yo me volvía con el papelito. Después, el día que era el vencimiento, iba al banco, llevaba el papelito y me daban la plata. Bueno, ahora es todo por la web, ¿no es cierto? Opero con el banco y pongo crear plazo fijo desde mi teléfono, pongo crear plazo fijo por 100.000 pesos y me dice ya, vas a tener un interés de tanto, te voy a cobrar tanto de impuestos, bla, bla, pi, pi, pi. Bueno, entonces
¿Es de fácil realización? Sí. Cuando llega el vencimiento, directamente el banco me pone en mi caja de ahorro o en mi cuenta corriente el dinero del plazo fijo. Entonces era, puse 1.000 pesos, dentro de 2 meses me dan 1.200, el banco directamente me pone los 1.200 pesos en mi cuenta, directamente, ni me pregunta nada, me lo deposita en mi cuenta. Así de fácil es hoy. Bien. Entonces, ¿es de fácil realización? Sí. Al día del vencimiento se convierte en dinero solito. Sin que yo haga nada, tengo mis 1.200 pesos. Bueno, y por el otro lado, las inversiones permanentes, ¿qué tienden a ser? Tienden a ser de más largo plazo. A veces son para controlar a otros entes. A veces yo compro una parte de otra compañía para intentar dominar sus políticas económicas y demás. Entonces compro una parte del paquete accionario para decidir en su asamblea, decidir qué hacemos con esa empresa. Y en general, cuando yo hago una inversión a largo plazo, no quiero venderla mañana. A ver, también una inversión a largo plazo podría ser, así como comprar una parte de una empresa, que la compro para tenerla unos años, no la voy a comprar para venderla al otro día. También podría ser una inversión a largo plazo, por ejemplo, comprar departamentos para alquilarlos o locales comerciales para alquilarlos. Eso es una inversión, porque en ese caso que yo les hablo, el departamento o el local no es un bien de uso. Los inmuebles estamos acostumbrados a verlos como bienes de uso, pero son bienes de uso si yo los uso para desarrollar mi actividad. Si yo compro un local o compro un campo, en el caso de la actividad agropecuaria, y exploto el campo, eso es un inmueble y lo clasifico como inmueble en mi contabilidad. Pero si yo compro un campo para darlo en arrendamiento, o sea, para alquilarlo, en el campo se dice arrendamiento, no alquiler, si yo compro un campo para arrendarlo, para obtener una ganancia, ese campo no es un inmueble para mí, es una inversión. Yo hice una inversión en inmuebles para obtener una renta. Entonces, en ese caso, el campo no lo pongo en bienes de uso, lo pongo en inversiones, porque es una inversión a largo plazo para obtener una renta. Entonces, fíjense, hay 2 campos iguales, y uno, Adriana es una empresaria agropecuaria y lo usa para criar ganado. El campo ahí, ¿qué es? Bienes de uso, y dentro de bienes de uso, inmuebles. Ahora, la hermana de Adriana compra el campo de al lado y ella no se va a dedicar a la ganadería. Ella va a alquilar ese campo a otro que se dedique a la ganadería. Entonces, para la hermana de Adriana, ese campo no es rubro bienes de uso, es inversiones, porque va a obtener una renta, no va a explotarlo la hermana de Adriana, lo va a alquilar. Entonces, eso es una inversión, a largo plazo. Bueno, muy bien. Y ahí dice, las inversiones en general, las inversiones permanentes, no hay interés de convertirlas en dinero, hay interés de dejarme la inversión en mi patrimonio para obtener una renta el día de mañana. Bueno, vamos al análisis de las distintas inversiones. Entonces, vamos a ver. Puedo invertir en títulos de deuda, ¿sí? No es lo que hacemos los argentinos hoy en día, ¿no? Porque invertir en bonos del Estado no me parece un buen momento para tratar de cubrirme y ganar plata invirtiendo en bonos del Estado, no creería nada. Entonces, pero bueno, en otras épocas han sido unas inversiones creíbles. Entonces, ¿qué son los títulos de deuda? Los títulos de deuda pueden ser títulos de deuda pública o de deuda privada. ¿Esto qué es? Yo estoy hablando de deudas ajenas, no de deudas mías, ¿sí? Son títulos de deuda de otros y yo invierto en esos títulos. A ver, si yo compro bonos del Estado argentino o de un Estado provincial o lo que fuera, ¿qué estoy haciendo? Estoy financiando al Estado. El Estado necesita plata, emite títulos de deuda. ¿Y qué significa? Dice, bueno, mira, emito el título, vos dame plata ahora, yo te voy a pagar dentro de 10 años con un interés interesante. Entonces, ¿vos qué haces? Tenés un excedente de dinero, decís, bueno, mira, en vez de ponerlo a plazo fijo, de comprar moneda extranjera, ¿qué hago? Invierto, compro bonos argentinos, ¿sí? Entonces, compro bonos argentinos, el Estado emite un título de deuda porque el Estado me debe plata, ¿sí? Y yo invierto en esos bonos. Después voy a obtener una renta y los voy a cobrar dentro de 10 años, ¿sí? Eso es un activo mío, invertir en títulos de deuda del Estado hacia mí. Por eso se llama títulos de deuda. El Estado me debe plata, le debe plata a todos los inversores. Bien.
Entonces, los títulos públicos pueden ser del Estado Nacional, de un Estado provincial, del Estado municipal. Les voy a contar una anécdota. Sus padres les habrán contado que allá por el año 2002, en la Argentina usábamos patacones, usábamos lecop, usábamos monedas que no eran los pesos argentinos. ¿Por qué? Se habían acabado los pesos, llegó el corralito y no teníamos dinero circulante. Entonces, ¿qué emitía el Estado? Títulos de deuda. ¿Y era solo el Estado Nacional que emitía títulos de deuda? No, el Estado provincial también. Entonces, el Estado Nacional en esa época, pregúntenle a sus padres, emitió los LECOP, se llamaban LECOP, LECOP. Era título de deuda nacional, esos circulaban en todo el país. Y en los que vivíamos en provincia de Buenos Aires, nos acostumbramos a usar los patacones que eran títulos de deuda del Estado de la provincia de Buenos Aires, que nos pagaban con esa plata, y esa era la plata que circulaba. Circulaban pocos pesos argentinos, muchos patacones y algunos LECOP. Nos volvimos monos para tratar de pagar los impuestos nacionales. Los nacionales había que pagarlos con LECOP, los impuestos provinciales con patacones. Ibas a pagar el alquiler y todos te aceptaban solamente pesos. Era un caos, o sea, vivimos un caos total. Y bueno, si no se lo cuentan sus padres, lo leerán en la historia, en los libros de historia, del tema del corralito. Bueno, eso es el título de deuda. El título de deuda nacional, el LECOP. El título de deuda provincial, los patacones. Eran billetes, pero eran títulos de deuda en realidad, no eran moneda, era título de deuda. Y también puede haber inversiones en títulos de deuda privados, no públicos. Entonces, serían las hipotecas privadas, ¿vale? Les voy a explicar con un ejemplo para que entiendan. Porque uno conoce la hipoteca ¿cuándo? Cuando ustedes son jóvenes, están por casar o se están por ir a vivir solos y necesitan, ahorraron un poco, pero no tienen todo el dinero, entonces necesitan comprar un departamento. ¿Y qué hacen? Toman una hipoteca, es decir, van al banco, dicen, mire, yo necesito plata para comprar un departamento, tengo tanto, pero me falta tanto, me presta el resto, el banco les presta, y les presta con interés, ¿y qué hace? Una hipoteca sobre el departamento. Es decir, a ver, cuando el banco les da la plata para ir a la escribanía otra vez a firmar la compra de la propiedad, no se les ocurra comprar una propiedad si no hay un escribano delante, se los pido por favor, si no, nunca van a tener el título de propiedad. Entonces van a comprar la propiedad, firma el escribano la escritura pública, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo tengo una hipoteca con el banco? Si pedí plata al banco. El banco, un representante del banco, también está en la escribanía, firmando ahí la escritura. ¿Y quién se va a llevar el documento de la escritura? ¿Ustedes? No, se lo va a llevar el banco. La escritura original se la lleva el banco. ¿Por qué? Porque es el título de la propiedad de ustedes, pero como el banco les prestó la plata, el banco se queda con esa escritura, si el préstamo era a 5 años, por 5 años, hasta que ustedes le pagan todo el dinero al banco con sus intereses y demás, el banco levanta la hipoteca y ahí recién les entregan el título de propiedad del departamento. Así funciona la vida. Bien. Entonces, imagínense si ahí no hay un escribano en el medio. Hacemos desastre. Bueno, a veces, muchas veces, lo digo esto, lo aclaro, porque antes también surgió la charla, no tiene nada que ver con inversiones esto, pero a veces la gente compra con un boleto, le compra una propiedad a otro con un boleto. Bueno, después pasan las cosas que pasan, ¿sí? Hace no mucho tiempo vino un cliente al estudio, se había muerto un señor, y vienen las hijas y la esposa, y dice, mi marido tenía 10 terrenos, pero ninguno está escriturado. Bueno, ustedes saben lo que les va a costar a esas pobres 3 mujeres algún día poder escriturar esos terrenos que el padre los compró, uno hace 15 años, otro hace 10, otro, ya se murieron los que se lo vendieron, no hubo escribano interviniente, firmaron solamente un boleto, no hay escritura. Bueno, eso es un caos. Entonces, dentro de lo que puedan, dentro de lo posible, aprendan a ser ordenados, ¿sí? Aprendan a ser ordenados en la vida. Y van a tener, problemas van a tener igual, porque todos tenemos, yo que soy reordenada también tengo problemas, pero por lo menos tengo la documentación correcta para resolver los problemas, ¿de acuerdo? Bien, entonces,
¿Cómo funciona una hipoteca privada? Porque esto que yo les contaba era cuando ustedes van a comprar, o sus papás, o sus familiares, o sus amigos van a comprar un departamento y lo hipotecan porque les hicieron un préstamo. Pero esto sería al revés, esto que les quiero explicar ahora, el segundo renglón acá de la filmina, o de la pantalla. Títulos de deuda privados. Acá es al revés. Ustedes no son los que van a pedir el préstamo al banco y van a tener una deuda, una hipoteca como una deuda. No, acá es al revés. Ustedes tienen plata, supónganse el día de mañana, son más grandes, ahorraron un poco, y tienen dinero, y por ahí no tienen ganas de hacer un plazo fijo, comprar dólares. Dicen, yo lo quiero invertir en algo más rentable. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, yo puedo hacer de cuenta que soy el banco. Yo le presto dinero a la gente como ustedes que querían comprar el departamento, yo que tengo dinero le presto a esa gente y esa gente me debe a mí en lugar de al banco. Y ustedes dirán, pero Adriana, eso no lo había visto nunca. No, mira, por ahí no es lo más habitual, pero esto existe. ¿Por qué? Y les voy a hablar de la realidad argentina. Mucha gente en la República Argentina no gana todo su dinero en blanco. Entonces, por más que gane dinero y que le vaya bien y demás, no puede ir al banco a solicitar un préstamo porque con lo que figura en su recibo de sueldo no le alcanzaría para pagar ese préstamo ni la cuota de la hipoteca. Entonces no puede recurrir al banco porque si bien tiene dinero o la gana, no puede justificarlo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, saca una hipoteca privada. Voy a una escribanía, todo súper legal, absolutamente legal. Voy a una escribanía, me contacto con el escribano y digo, ¿usted tiene alguna gente que quiera prestar dinero? Sí, ¿cómo no? Yo tengo unos inversores que les interesa prestar dinero. Entonces, el escribano, 100% legal, todo firmado con escritura pública, todo perfecto, nos hace una escritura donde dice que el señor A le presta al señor B tanto dinero y que el señor B se lo va a devolver en tantas cuotas de tantos pesos con tanto interés. Y es un documento totalmente legal, pero como yo no podía acceder al sistema bancario, porque el sistema bancario es muy estricto y me piden muchos documentos que yo a veces no logro tener el respaldo, entonces tomo una hipoteca privada. Y ahí está la firma del escribano, ¿sí? Que da fe pública de que el señor A le prestó al señor B y el señor B se lo va a devolver. Y en ese caso, el señor A, que es el que prestó el dinero, se queda con la escritura de esa propiedad y se la devuelve a la persona deudora, se la devuelve cuando le paga toda la deuda. ¿De acuerdo? Eso sería invertir en títulos de deuda privada. Bien. Bueno. Muy bien. Vamos a ver las diferentes, y seguimos analizando las diferentes inversiones. Las que vimos antes eran títulos de deuda. La deuda pública, los bonos, los patacones, los LECOP en su momento, historia antigua, pero que espero que no vuelva más, y los títulos de deuda privada, las escrituras o las hipotecas privadas. Y acá vamos a ver otros títulos que no son representativos de deuda, sino que son representativos de capital. Títulos representativos del capital de las empresas. Entonces, los títulos de capital serían acciones con o sin cotización, ¿sí? O sea, que cotizan en bolsa o que no cotizan en bolsa, ahora vamos a ver, o los fondos comunes de inversión, donde hay una sociedad gerente que implica un pool de inversiones. Ahora vamos a explicar los dos. Entonces vamos a ver las acciones. Yo puedo comprar acciones de otra empresa, una parte del capital de la empresa, compro un 10%, un 20%, un 1% de la otra empresa, lo que sea. Y estoy comprando acciones de otra empresa. Esas otras empresas, esa empresa, supónganse que yo soy la empresa A y compro acciones de la empresa B. Entonces, esta empresa B puede cotizar o no en bolsa. ¿Ustedes tienen idea? A ver, juguemos un poco. Hagamos algo divertido, si no hablo yo sola. ¿Tienen idea cuántas empresas cotizan en bolsa en la República Argentina hoy por hoy? Más o menos, no, yo no miré ayer el informe, pero más o menos. ¿Cuántas empresas? Sí, dime. ¿Cuántas empresas? ¿Alguien? Juguemos. ¿Eh? 1000. Sí. 1000. A ver, me dicen 1000 acá. Otros, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Hagamos una subasta. ¿Cuántas empresas cotizan en bolsa? Esperen, dejemos de compartir pantalla, los voy a mirar un poco. ¿Cuántas empresas cotizan en bolsa en la Argentina? 1000, dijeron por acá. Otro número, a ver,
juguemos, es un juego, no les voy a poner nota. Y pensemos, ¿piensan que son muchas más? ¿Piensan que son muchas menos? ¿Piensan que son 1000 más o menos? Pero como que no tengo mucha idea, por eso, no sé, 10.000, no sé si es mucho, si es hasta local. 5. Estamos jugando para aprender. 80, me dice Camila. Poco. Y Nati para mí son menos. Bueno, estuvieron muy cerca. 150, todos los que... Bárbaro, pero no te asustes, Vane, porque no tenés por qué saberlo. ¿Qué sabés vos del mundo de las finanzas que cotizan en bolsa? Yo tampoco sé menos. Pero bueno, ganaron más. Ah, acá me ponían que los Lecop eran horribles. Sí, perfecto. Sí, tal cual. No los aceptaban en muchos lados, es cierto. Bueno, Valentín dice 100, Camila 80, Nati para mí son menos, Candela 150. Bueno, entre 80 y 150 son las empresas que cotizan en bolsa en la República Argentina. Algunas veces son más, otras menos, porque entran, salen de la bolsa, dejan de cotizar, empiezan a cotizar. Pero es así, un número entre 80 y 150. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces... pero estábamos jugando, así que Vane, perfecto, porque estábamos tratando de adivinar algo que no manejamos, ¿eh? Como si a mí me dicen, a ver, cuánto hay de cada cosa en cada... No tengo idea. Bueno, entonces, esas más o menos son las empresas. Alrededor de 100, más o menos 100 empresas en la República Argentina cotizan en bolsa. Es un mercado así de miniatura, como imaginarán. Imagínense las empresas que cotizan en Shanghái. Después me avisan, ¿eh? En Shanghái o en Nueva York, investiguen el fin de y después me cuentan el jueves que viene como anécdota cuántas empresas cotizan en la bolsa de Nueva York o en la de Shanghái. Pero en la Argentina son aproximadamente 100, más o menos, como decían ustedes. Excelente. Entonces, vuelvo a compartir pantallita. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Bueno, entonces, es así, cotizan muy poquititas, es un mercado mini el de la Argentina. Entonces, la mayoría de las empresas que conocemos, que hay millones de empresas en la República Argentina, la mayoría no cotiza en bolsa, cotizan tan solo 100, o 80, o 150, o 120, o 115. Bien. Para cotizar en bolsa, sí. ¿Y qué hace que coticen o no en bolsa? O sea, bien. ¿por qué no, es la voluntad de la empresa. Cotizar en bolsa, ¿qué significa? Que vos te presentás voluntariamente, nadie obliga a ninguna empresa, por supuesto. Cotizar en bolsa es esto. Las empresas tienen acciones, su capital está representado en acciones. Ir a cotizar a la bolsa, Flavia, significa que vos ponés cierta cantidad de acciones, no las vas a poner todas, cierta cantidad de tus acciones las pones en la bolsa para que alguien las compre. Entonces, ¿vos qué haces? Te haces de más capital, porque te compran, pero estás perdiendo acciones. O sea, estás incorporando un nuevo socio. Si vos pones las acciones a cotizar en la bolsa, alguien las va a comprar y estás trayendo a la empresa nuevos accionistas, todos aquellos que compren las acciones, ¿sí? Pero estás haciéndote de capital. Entonces, la idea es esa, que a veces hay empresas que les interesa cotizar en bolsa, pero la mayoría de las empresas que nosotros conocemos, que son empresas privadas, yo si tuviera una empresa privada, no me interesa ir a cotizar en bolsa, porque no me interesa que NN sea accionista socio mío, me interesa por ahí trabajar con mi socio o con mis socios en mi empresa. Pero hay gente que, bueno, las empresas más grandes obviamente son las que cotizan en bolsa, entonces les interesa recibir más inyección de capital en un momento, entonces por eso es el juego de la bolsa, que las acciones suben y bajan. Bueno, es interesantísimo, seguro que a alguno de ustedes les gusta el tema de las inversiones y algún día nos contará un poco de anécdota de esto, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tema interesantísimo. Entonces, pero por eso son tan pocas las que cotizan. Sí. Perfecto. Sí. Acá me puse a buscar cuántas son las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Bárbaro, decime, Cami. No sé si me escucho. Sí. Te escuchamos difuso, pero sé que estuviste buscando cuántas empresas cotizan en Estados Unidos. 3.200 en la bolsa de Nueva York. Bien, Cami. Sabía que alguno iba a mirar el teléfono. 3.200, justo perfecto. Si se te pierde, justo internet se me cortó. Justo se te cortaba, pero no, te escuchamos perfecto, 3.200. Ahora te nos frisaste, te nos quedaste así frisada, mira. Bueno, bárbaro, pero escuchamos 3.200, bárbaro. Eso se llama just in time. Bueno, entonces, esas son las acciones, ¿eh? Bien.
Entonces pueden cotizar en bolsa o no, si no son acciones de una empresa privada que yo no las pongo a vender a la venta en la bolsa, sino que me las quedo para mí, trabajo con mi empresa. Bueno, ¿y qué son los fondos comunes de inversión? Cuando ustedes son clientes de un banco, a veces ponen dinero en plazo fijo y a veces los llaman del banco y les dicen, Adriana, en lugar de poner tu plata en plazo fijo, ¿no lo querés poner en un fondo común de inversión? ¿Qué es un fondo común de inversión? Es como una canastita. Es como una canastita de inversiones donde ponemos, digamos, hay el gerente, la sociedad gerente es el banco. Entonces hay alguna gente del banco, oficiales de cuenta del banco, que se dedican a hacer inversiones, ellos que saben más, que están en eso. ¿Y qué hace? Junta el dinero de Adriana con el de Flavia, con el de Vanessa, con el de Jessica, con el de Cami, con el de todos ustedes, y que somos clientes del banco, y lo pone a rendir. ¿Y qué hace? La canasta de inversiones. Pone un poco en plazo fijo, un poco en la bolsa, un poco en dólares, un poco, no sé qué, es decir, en un montón de inversiones, y entonces vos invertís en el fondo común de inversión. ¿Qué es? A ver, si invertís en acciones de una sola compañía, y podés ganar o podés perder. Entonces, ¿qué invierten? En acciones de diferentes compañías. Unas suben, otras bajan, el plazo fijo siempre va a estar bien, el dólar en general te va a dar un resultado. Entonces, es ese pool de inversiones, esa canasta de inversiones, el banco se ocupa de invertir por vos. En vez de vos jugar en la bolsa e invertir tu plata, juega el agente del banco e invierte por los clientes del banco. Bueno, es una decisión propia si querés invertir en fondos comunes o no, porque tenés que confiar en el banco, ¿no es cierto? Y en que va a hacer buenas inversiones, y en que le va a salir bien. Es una lotería, es jugar, es jugar. Invertir es jugar. Bueno, seguimos analizando las distintas inversiones, y hay algunos que se llaman contratos de futuro y otros derivados. ¿Qué es un contrato de futuro? Es la compra-venta, por ejemplo, de cereales a futuro, ¿sí? Ustedes anoten y después les explico bien. Y los derivados, que son otros contratos, es un contrato cuyo valor se basa en el precio de otro activo, o activo llamado subyacente. Y son las commodities, las famosas commodities, ¿sí? El oro, el petróleo, la soja. Bueno, ustedes anoten tranquilos, yo me tomo un sorbito de agua y ya les explico. Bueno, los contratos de futuro es así. Supónganse que yo hoy estoy con el ejemplo de la agropecuaria, pero me sirve para todo. A ver, yo soy una empresa agropecuaria, un productor agropecuario. Y supónganse que yo crío ganado vacuno y lo engordo y le tengo que dar de comer maíz, ¿sí? Un poco comen pasto, pero otro poco comen maíz para engordarlos, ¿vieron? Porque engordan más rápido comiendo maíz y después tienen rico gusto. Entonces, ¿qué hago? Necesito comprar maíz. Entonces, o voy directamente a otro productor y le digo, te compro maíz, o puedo hacer un contrato de compra-venta de cereales a futuro. A ver, yo sé que el señor va a cosechar el maíz en tal mes del año. Entonces, 6 meses antes, me siento con mi vecino que cultiva maíz y le digo, mira, yo en tal mes, dentro de 6 meses, te voy a comprar el maíz que vos coseches. Y te lo voy a comprar a tantos pesos la tonelada. Eso es un contrato de compra-venta de cereales a futuro. O sea, después el maíz, ustedes saben que todas las commodities o estos bienes que son tan de mercado transparente, que todo el mundo conoce su valor, yo puedo ir y comprarle el maíz en el momento, en el mes que yo pensaba comprarle, pero si no, puedo hacer un negocio con él y decir, mira, pactemos hoy el precio al que yo te voy a comprar maíz. Entonces yo le digo, no sé, XX pesos la tonelada. Después, ¿qué puede ser? Que yo, cuando llegue el momento, se lo voy a pagar lo que yo le dije. ¿Qué puede pasar? Que en ese momento el maíz esté al precio que acordamos, esté más bajo o esté más alto. Pero esté más bajo o esté más alto, se lo voy a pagar al precio que acordamos, porque somos pactos de caballeros, llamémosle entre comillas, gente de honor que respetamos nuestra palabra. Entonces,
hacemos un contrato, firmamos un contrato ahora para dentro de 6 meses yo le voy a comprar esos granos a determinado precio. Eso es un contrato de futuro, ¿sí? Después, ¿cuánto está en ese momento? No importa, no vamos a cambiar el precio. Ya firmamos que ese era el precio, ¿ok? Bien. Después puede ganar uno, perder el otro, o viceversa, ¿no? Obviamente, o salir empatados, según cómo se den los números, es, como yo les digo, una lotería. Bueno, y los contratos derivados. Acá es así. Veamos bien, es un contrato cuyo valor se basa en el precio de otro activo o activo subyacente. Entonces, a ver, supongamos ahora ya no soy más agropecuaria, ahora ya soy contadora, ¿sí? Entonces le digo a mi cliente agropecuario, mira, yo te voy a cobrar el balance anual, los estados contables, ¿no? Uno dice el balance en la jerga, pero son los estados contables. Yo te voy a cobrar por confeccionarte los estados contables de tu empresa 100.000 pesos, ¿sí? Pero vamos a hacer así. En lugar de firmar un contrato que yo te voy a cobrar 100.000 pesos, como yo no sé, dentro de un año, cuando te tenga que hacer los estados contables, cómo va a estar el valor del peso, cuán depreciado va a estar, ¿por qué no lo firmamos en terneros? Entonces, ¿yo qué le digo? Yo firmo un contrato que en lugar de estar en pesos, está en el valor de otro activo, un activo subyacente, ¿qué es? A ver, yo el balance te lo voy a cobrar 3 terneros. Entonces, cuando llega la fecha que le hice el balance, yo no quiero los 3 terneros. Imagínense, ¿qué hago con 3 terneros en mi departamento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es? Lo firmamos en terneros que tienen un precio que más o menos mantiene su valor. Cuando llegue el momento de pagarme, el señor me va a pagar el valor de los 3 terneros. Es decir, si hoy el día los terneros estaban 30.000 pesos cada uno, y cuando llega el momento están 40.000, en lugar de pagarme 3 por 3, 90.000, me va a pagar 120.000, porque es el valor del ternero en ese momento. Entonces, eso es firmar un contrato de cualquier cosa en el valor de otro activo que no tiene nada que ver con mi actividad. Les di un ejemplo burdo para que se entienda. Yo en general nunca le dije a alguien que le iba a cobrar en terneros, pero bueno, algún día por ahí se me ocurre. Bien, entonces es un contrato, dice ahí, un contrato de auditoría en este caso, cuyo valor se basa en el precio de otro activo, en este caso el valor de los terneros, o activo subyacente, que en general es una commodity, o sea, es un ternero, es la soja, es oro, es petróleo, o sea, algo que tenga un valor transparente en el mercado. No le voy a decir, te lo voy a cobrar en tantos teléfonos celulares. No es esa la idea. Pero bueno, podría ser si quisiera, ¿no? En general se hacen sobre commodities, sobre cuestiones de valores conocidos. Bueno, seguimos analizando las inversiones, las acciones. Volvemos un poco a las acciones. Las acciones representan las partes en las cuales se divide el capital de una sociedad por acciones, o sea, de una sociedad anónima, de una sociedad SAU, de una sociedad anónima unipersonal, de una SAS, de una sociedad anónima simplificada. Esas sociedades tienen acciones. O una sociedad en comandita por acciones, que ya no se usan mucho. Esas son las sociedades en la República Argentina, en el derecho argentino, que tienen carácter de sociedad por acciones. ¿Sí? Muy bien. Y puede haber sociedades abiertas o sociedades cerradas. Las sociedades cerradas son las que no cotizan en bolsa. Si ustedes trabajan en alguna empresa que es sociedad anónima y que es una empresa chiquita, en general no cotiza en bolsa, va a ser una sociedad cerrada. En cambio, si trabajan, qué sé yo, en YPF, en Petrobras, en Volkswagen Argentina, van a ser sociedades abiertas que cotizan en bolsa. O sea, va a haber solamente entre 80 y 150 sociedades abiertas en Argentina, que son las que cotizan en bolsa. Todas las demás son sociedades cerradas. ¿Por qué? Porque no se abren a la bolsa. Es esa la definición. Bueno, más inversiones, más análisis de inversiones. Bueno, recordemos cómo eran las acciones. Ustedes ya estudiaron derecho privado, derecho 1, ese derecho en el que hablan de la ley de sociedades, de la Ley General de Sociedades, la 19.550. Todavía no. Bueno, algunos todavía no, otros ya la hicieron, otros la estarán haciendo ahora, porque más o menos están a esta altura de la carrera. Entonces, algunos me contestan que sí, otros que todavía no. Bueno, para aquellos que ya lo vieron, lo rememoramos. Y para aquellos que no vieron todavía la Ley General de Sociedades, lo aprendemos o lo terminamos de ver si ya lo vieron en contabilidad.
hay dos grandes tipos de inversiones, de acciones en la República Argentina o en la legislación argentina, que serían las ordinarias por un lado y las preferidas por el otro. Dos grandes divisiones, ordinarias y preferidas. Dentro de las ordinarias están las ordinarias comunes o las ordinarias privilegiadas. Las acciones ordinarias comunes, las acciones que llamamos acciones ordinarias, tienen un voto por cada acción. Es decir, cuando vamos a una asamblea de accionistas, que en general la asamblea ordinaria se hace una vez por año, y puede haber otras asambleas u otras asambleas extraordinarias, pero en general mínimamente es una por año. Cuando vamos a votar en asamblea, si yo tengo una acción común, tengo derecho a un voto. Si tengo 100 acciones, tengo derecho a 100 votos, cuando votamos algún tema en asamblea. Bien. Y las ordinarias privilegiadas, ¿sí?, tienen entre 2 y 5 votos por acción. ¿Sí? Entre 2 y 5 votos por acción. Entonces, ordinarias comunes, un voto por acción, y las ordinarias privilegiadas, el estatuto de esa empresa dirá si cada acción tiene derecho a 2 votos, otro estatuto dirá cada acción tiene derecho a 4 votos, otro estatuto dirá cada acción tiene derecho a 5 votos, o sea, depende de cada empresa. Cuando firman el estatuto, cuando constituyen la sociedad, determinan si va a haber o no acciones privilegiadas. Y si hay acciones privilegiadas, determinan si van a tener 2 votos, o 3 votos, o 4 votos, o 5 votos. No mezcla, sino todo lo mismo. Bien, esas son las acciones ordinarias, de 2 tipos, ordinarias o privilegiadas. Y por el otro lado dijimos que estaban las preferidas. Las preferidas son las que en principio, no siempre, pero en principio no tienen derecho a voto. O sea, no tienen derecho a voto, excepto en algunas situaciones especiales. Entonces, y ustedes me dirán, pero Adriana, entonces, ¿para qué quiere alguien tener acciones preferidas? Y por algo es, porque tienen preferencia económica, o porque cobran más dividendos que las acciones comunes, o porque cobran antes los dividendos. O sea, cuando las sociedades reparten utilidades, reparten dividendos, las acciones preferidas cobran más dinero que las acciones comunes, o lo cobran antes. Entonces, ahí están las preferencias. Son preferencias económicas. No tienen derecho a voto, pero cobran más, o mejor, o antes. Lo que diga el estatuto, lo que diga cada estatuto de cada sociedad. Bien, entonces, ¿en qué casos las acciones preferidas, que no tienen derecho a voto normalmente, tendrían derecho a voto? Bueno, cuando en una asamblea, por ejemplo, se tratan cuestiones que sean muy importantes para la sociedad, como por ejemplo, una sociedad que cotizaba en bolsa decide dejar de cotizar en bolsa. Es una cuestión muy trascendente. Entonces, en ese caso, las acciones preferidas tienen derecho a voto. En situaciones especiales tienen derecho a voto. Muy bien. Bueno, entonces se entiende la diferencia entre ordinarias y preferidas. Ordinarias todas con derecho a voto, más o menos según sean comunes o privilegiadas, y las preferidas en principio no tienen derecho a voto, por excepción sí lo tienen. Bueno, y vamos redondeando ya entonces. Ay, ya se nos tocó el gong, ustedes se tienen que ir o a tomar la merienda o a cursar otra materia. Entonces vamos a dejar esto de las inversiones permanentes para la clase próxima, ¿sí? Porque eso ya es otro tema. Así que hemos visto todas las inversiones normales, las clasificaciones de inversiones, y nos quedan solo algunas inversiones permanentes específicas. Bueno, chicos, un beso inmenso, buen fin de semana, vayan estudiando, así nos hacen con